parece que los bulos se difunden más fácilmente. Un ejecutivo de Facebook, con datos de Facebook, que la desinformación se difunde, no sé si eran 6 o 7 veces, pero sí, son unas pocas, más rápido que la verdad. La gente paga para que le mientan. Este era el negocio de Fox News, el que creó Fox News. La frase que decía: la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y escuchar lo que quiere oír, ¿no? La única manera de frenarlo es frenando la impunidad que tiene la mentira. ¿Qué es lo que tiene ahora? Un premio total. Precisamente te quería preguntar por estado de alarma. Y si hablamos de Javier Negre, hay que hablar también de Vito Quiles. ¿Qué nos puedes decir de Alvise? Bueno, pues junto a los otros dos, más si quieres meter a Daniel Esteve Desocupa, son la pandilla del bulo. Es verdad que hay una impunidad total y que, bueno, sí, hay vía judicial para hacerlo, pero es carísima, entonces muchas veces quedan impunes. Porque en la izquierda no hay mecenas, no hay socios capitalistas. Desde Pandemia Digital habéis dado también cobertura a la llamada Facha Wars. El asunto entre estatistas o libertarios del tipo Milei, los demás libertad menos Estado de Milei, y gente que, bueno, pues son más falangistas. ¿Cómo le está saliendo al ultraderechista Milei esta aplicación del anarcocapitalismo? Que los pobres pidan que le quiten los impuestos a los ricos, por favor. Esto está pasando, ¿no? ¿Qué es Atlas Network? Cuéntanos un poco más. Vaya melón. Llevo mucho tiempo con una bomba atómica, como pruebas muy contundentes de cómo se ataca una democracia. No quiero decir el país, pero en un país que va a haber elecciones, y espero publicarlo pronto y que en ese país, como pasa en otros, va a tener mucha relevancia, porque básicamente tendrían que eliminar al candidato presidencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Obstante. En esta ocasión nos acompaña Julián Macías, experto en análisis de redes, fundador de Pandemia Digital, activista contra la desinformación y antaño responsable de redes de Podemos. Es un placer tenerte aquí, Julián. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. En el año 2020 fundáis Pandemia Digital, un proyecto que habéis definido como un instrumento mediante el cual dotar a la ciudadanía, dotar a la sociedad en su conjunto de herramientas con las que hacer frente, con las que detectar y combatir las campañas de intoxicación y desinformación. ¿Cómo surge este proyecto y cómo se ha ido desarrollando? Bueno, a ver, justamente en el año 2020, pues ocurre la pandemia del coronavirus, que yo creo que de una manera o de otra nos ha modificado la forma de vida a nivel individual y yo diría más bien a nivel colectivo, como hubo ahí de manera exponencial un contacto más con todo lo digital, ¿vale? Con la esfera digital, más que con la realidad, de una manera forzada, pero hay ciertos hábitos que yo creo que se han mantenido y que al final volver al mundo real nos cuesta un poquito más. Bueno, y precisamente el punto donde digo, bueno, Pandemia Digital, de hecho el nombre fue en una especie de sueño febril, porque bueno, yo no sé si fue el 11, bueno, al principio de marzo, es decir, a los pocos días de que ya se nombró pandemia y que nos encerraron y tal, bueno, pues estuve 4 días malísimos, es decir, con coronavirus. Bueno, estuve más días con coronavirus, pero con fiebre estuve 3 o 4 días. Y bueno, no sé por qué, es decir, el problema de la desinformación ya venía de muchos atrás, pero es verdad que sobre todo en los primeros días del coronavirus fue brutal, ¿no? Digamos, la presencia de la desinformación, también por todo el tiempo que pasamos en los dispositivos digitales, y creo que también la incertidumbre. No sé, éramos muy vulnerables a todo lo que estaba sucediendo, había muy pocas certezas de todo eso, entonces era como más fácil distribuir desinformación. Claro. Y ahí, bueno, pues más o menos hice como una relación del problema que supone la desinformación a nivel global, que destruye, bueno, la democracia, la convivencia, y bueno, pues el coronavirus, que de una manera u otra también estaba destruyendo no sé si la convivencia, pero también era un fenómeno global y que era una amenaza, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vino lo de pandemia digital y bueno, surgió como un canal de Telegram en ese año y una página web con una serie de herramientas para que la gente pudiera contrastar la desinformación, hacer análisis de redes, también herramientas de búsqueda inversa, de vídeos, de imágenes, etcétera. Y luego, en el 2021, un año después, ya con el proyecto, bueno, pues bastante, sobre todo con análisis que hacíamos a nivel internacional, que también lo hacíamos anteriormente de la marca, o que lo hacía yo personalmente, principalmente en Twitter, ¿no?
con desinformación. El primero fue en el 2019 con el golpe de Estado en Bolivia. Y digamos que en 2021 nos lanzamos, también mucha gente nos escribía, bueno, esto no puede quedar en Twitter o en Telegram, esto tiene que hacer los vídeos para que lo vea más gente. Bueno, después de bastante presión, pues nos lanzamos a lanzar, bueno, pues el programa que hacemos en directo en Twitch y ahora también en YouTube y que luego subimos a todas las plataformas digitales, así que bueno, en eso estamos. Claro, es que como decías, fundáis Pandemia Digital precisamente en 2020 en el contexto de la pandemia del COVID-19 y fue un momento en el que todo el mundo estaba conectado a Internet y también un momento de implosión y de expansión de teorías de la conspiración, en un momento de incertidumbre en el que no sabíamos muy bien qué estaba pasando o hacia dónde evolucionaría la cosa, se iba a quedar bueno, en lo que había sido en su momento, ¿no? Pues el virus de la gripe A o demás, o si la cosa iba más en serio esta vez. Y te quería preguntar, ¿tú crees que fue esa hiperconexión a Internet que al final hemos acabado viendo que no ha sido la plaza pública virtual que democratizaría el debate político, ¿no? Como en su día pudimos algunos creer, sino que al final las redes sociales pues, son un oligopolio, ¿no? de empresas privadas que buscan generar también, buscan ampliar el contenido que genera crispación porque saben que sale más rentable, ¿no? Vas a pasar más tiempo enganchado en una red social si algo te inquieta o si algo te da miedo o si algo te indigna. ¿Y crees que fue precisamente el hecho de estar tan conectados a Internet en ese momento, a merced de estas redes sociales, que al final pues, son plataformas privadas, como decía, lo que nos hizo más vulnerables a todas estas campañas de desinformación? ¿O que fue también un poco, ha tenido que ver todo esto también con esta crisis de credibilidad de las instituciones, de los medios tradicionales? Un poco, ¿qué diagnóstico haces? Bueno, yo creo que las dos cosas, evidentemente. Evidentemente, creo que los medios de comunicación han tenido un papel bastante lamentable durante los últimos años y el descrédito es total. Entonces, bueno, como tú decías, ¿no? Había precisamente, ¿no? Los medios tradicionales, pues prácticamente por definición son o necesitan un socio capitalista. Si hablamos de prensa en papel, si hablamos de una televisión o una radio, pues necesitan una inversión fuerte de dinero y que, bueno, pues al final que haya un socio capitalista muchas veces el que pone el dinero es el que decide que se publica. Así que este es un problema que seguimos teniendo, ¿no? Con los medios tradicionales. Claro. Entonces es verdad que con Internet en primer lugar y luego con las redes sociales, bueno, pues se democratizó no solamente la manera de recibir información, sino a la hora de informarnos. Entonces, bueno, el ecosistema mediático ha crecido y creo que es bueno, ¿no? Incluso le ha dado más pluralidad ideológica, ¿no? También, y de hecho, bueno, pues hay más lugares donde poder informarte y eso es positivo, ¿no? Pero evidentemente con el tiempo hemos visto, sobre todo con la aparición de las plataformas, es decir, de las redes sociales, no hay que olvidar que antes de las redes sociales existían espacios como, bueno, siguen existiendo como Meneame o los blogs, sí, los foros, etcétera, que son más horizontales, que no tienen un algoritmo que te dice qué es lo que tienes que ver, qué es lo que no tiene que ver. Claro, no olvidemos que las plataformas digitales no deja de ser una forma de capitalismo extractivista, no de materia prima, sino de nuestros datos, que son todavía más valiosos. Y hay un punto, creo que clave, de los personajes, ¿no? Que también están, que ahora, bueno, tiene bastante protagonismo Elon Musk, ¿no? Con Twitter y la participación prácticamente en todos los frentes abiertos que hay en el mundo de desinformación, esa batalla cultural contra los woke, contra el progresismo, contra la izquierda. Bueno, parecía que podía ser por primera vez un espacio democratizador horizontal de que todo el mundo pudiera participar y evidentemente la evolución hacia las plataformas digitales que ahora capitalizan los espacios digitales, sobre todo las redes sociales, pues básicamente volvemos a encontrarnos un doble problema. Bueno, el tema de los algoritmos que básicamente potencian el tecnofascismo, es decir, la potenciación de la mentira y el odio y el uso de bots, pero incluso esos algoritmos, lo estamos viendo, lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en Inglaterra, cualquier desinformación racista en los Juegos Olímpicos, bueno,
todos los frentes están potenciados a esa desinformación. No solamente es que nadie haga nada para luchar contra ella o contra las propias plataformas, sino que el algoritmo potencia a esas cuentas que desinforman y el propio Elon Musk participa. Te decía que precisamente hay que ver quiénes son los dueños de esas plataformas capitalistas, y hay un nombre, decía, Elon Musk lo conoce casi todo el mundo, pero creo que hay un nombre clave para entender un poco en qué términos ideológicos y de capitalismo estamos manejándonos diariamente, que es Peter Thiel. Peter Thiel es una persona clave en todo lo que está ocurriendo. Era junto a Elon Musk, los dueños de PayPal. Digamos que Peter Thiel era el CEO y Elon Musk era el CCO. Se vendió a eBay. eBay era como Amazon antes, pero necesitaba un monedero digital, que era PayPal. Y claro, tú imagínate toda esta gente joven que ve millones de datos de personas, y lo útil, imagínate saber lo que compra la gente y claro, es decir, esa información es muy poderosa. Entonces lo que hicieron estas personas, sobre todo Peter Thiel o lo que se llama la PayPal Mafia, todos los directivos, con ese dinero que se repartieron empezaron a ser business angel o socios capitalistas de todas las startups que manejaban datos en Silicon Valley. Entre ellas, Facebook, digamos que Peter Thiel es el socio capitalista de Mark Zuckerberg, pero Airbnb, LinkedIn, YouTube, en realidad prácticamente todas, casi todas menos Twitter, que ahora está en manos de Elon Musk. Y justamente en el 2004, cuando se crea Facebook, esto fue poco después del ataque terrorista en las Torres Gemelas, se cambió la legislación y la CIA hace un proyecto junto a Peter Thiel que se llama Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital, y todos esos datos se van extrayendo. Ya anteriormente, gente como Snowden o Julian Assange habían denunciado que había acuerdos, ¿no?, con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, con los diferentes sistemas de plataformas digitales anteriores, para extraer datos y obviamente, creo que esto es importante, ¿no?, y que muchas veces... igual como los contratos de la hipoteca de los bancos o los seguros, firmamos y no sabemos lo que firmamos porque son 40 páginas, cuando nos descargamos una aplicación le damos a aceptar todas las condiciones y nos están diciendo que le estamos dando un montón de información y que luego se usa. Es decir, tenemos las pruebas, no solamente que se usa para temas comerciales, sino algo más que la sospecha para temas geopolíticos o, le llaman de seguridad nacional, pero básicamente es de influir en la dirección de los intereses, no sé si de los Estados Unidos o digamos, de unas élites económicas que financian, proyectos empresariales, proyectos políticos, proyectos mediáticos para, llevarnos por el camino a la sociedad, que sobre todo se basa no en los intereses de esta mayoría o de la ciudadanía, sino de mantener o aumentar sus privilegios. Uh-huh. Precisamente hablando de proyectos mediáticos, en aquel momento, en 2020, sobre todo en lo que serían los espacios virtuales, ¿no?, de habla hispana, había una enorme descompensación entre la creación de contenido político con un corte de derechas y de la creación de contenido político más progresista, ¿no? Parecía que había como un monopolio de la derecha en ese momento. ¿Crees que esto en los últimos años ha ido cambiando gracias a la conformación de medios como medios alternativos, como Pandemia Digital, Spanish Revolution, también nosotros? Es decir, que cada vez hay más gentes, divulgadores y analistas políticos y creadores de contenido de izquierdas y progresistas que están dando este paso, que están entendiendo la importancia de ocupar también estos espacios. Yo creo que yendo un poquito más atrás, es cierto que previo a la pandemia, incluso te diría, ¿no?, el parteaguas sería el 2011, ¿no?, el tema del 15M, todas las movilizaciones. Ha habido una corriente donde las redes sociales fueron muy importantes y que gracias a las redes sociales creo que se pudieron organizar espacios de antipoder, ¿no?, que creo que fueron importantes, ¿no?, también para concienciar a la sociedad, no en términos partidistas ni nada de esto, y donde las redes sociales fueron muy importantes. Yo creo que hubo una cierta hegemonía de la izquierda en todas las plataformas digitales. A principios de 2010, sí. Sí, pero te diría que incluso el surgimiento, ¿no?, de Podemos, la hegemonía total, absoluta, digamos, para que te hagas una idea, la suma del impacto que tenían, por ejemplo, en Facebook, no ya en Twitter, que era también muy grande, si tú sumabas el impacto de todos los partidos políticos que había en España, sumaban menos
de la tercera parte del impacto que tenía Podemos, ¿no? Eso también creo que estaba vinculado a todo esto. Y luego es verdad que creo que hay un punto de inflexión que tiene que ver con algo de lo que hablamos en Pandemia Digital, que es como botón rojo, esto es un peligro. Luego hay como un montón de acciones a nivel, digamos, offline, ¿no? Es decir, todo el tema de las cloacas, montajes policiales, etcétera, etcétera. Mediáticamente ya ni hablemos. Pero en cuanto a en la parte digital, es cierto que creo que el punto de inflexión, aunque de manera bastante ineficiente, fue la creación de Okidiario, que si bien tiene un componente, digamos, offline de aparecer el señor Inda y otros personajes, digamos, en el 100% de las tertulias políticas en España, siempre hay 1 o 2 personas de Okidiario, teniendo 10 veces más representación, por ejemplo, que El País, que es el diario más leído. Pero sobre todo a nivel digital fue como la primera parte, la primera oleada de bots y desinformación a nivel digital. Era muy curioso porque en esa primera etapa, si bien no llegaba al impacto, ¿no?, de, a lo mejor que tenía la izquierda, no Podemos, sino esa izquierda post-15M, que no solamente es Podemos, sino es mucho más amplia, ¿no? Luchas sociales, movimientos sociales pues muy diversos. Bueno, pues era muy curioso porque los bots, había un elemento que yo veía, que era que por ejemplo, un tuit de Rosa Díez, una persona políticamente muerta que, bueno, seguía militando en UPyD, pero que sus tuits tenían 7.000 retweets y muchas veces difundiendo desinformación. Entonces uno analizaba todas las cuentas que le retuiteaban y se daba cuenta que el 99% de esas cuentas retuiteaban siempre a Ciudadanos, a Rosa Díez, al PP y a Vox, que ya estaba por ahí pululando. Y luego siempre retuiteaban a Okidiario, Periodista Digital y Es Diario. Es decir, como siempre, una cuádruple militancia y difundiendo todo. Entonces había como lo que yo llamo una matriz de opinión, que son las cuentas más retuiteadas, que dan como el ataque, el argumentario, la bajada de líneas, son por esas cuentas, y luego miles de cuentas falsas. Bueno, el punto de inflexión, que creo que este ya fue importante, fue cuando Rafael Bardají, que era el responsable de FAES, de la Fundación de Alas Network de Aznar, pasa a la dirección de Vox y empiezan a tener contacto con Steve Bannon y con, bueno, digamos, con todo el equipo de Trump, ¿no? Entonces, ahí se suman a la Internacional Reaccionaria, empiezan a copiar el modelo, empiezan a crear diferentes digitales, ¿no? Tipo Breitbart News, y viene una segunda oleada mucho más agresiva y mucho más numerosa de cuentas falsas y de una estrategia que se utiliza en todas partes, un discurso, ¿no?, que usa mucho la neurolingüística, la inteligencia artificial, de, bueno, agresivo y intentar convertir en sentidos comunes ciertos discursos de odio o digamos, con cierta tensión dialéctica, y que es bastante efectiva. Entonces, bueno, ahí empieza a cambiar un poco la torna, y luego, evidentemente, hay gente con mucho dinero que creo que es la gran diferencia, ¿no? Si por la otra parte, o al final son todos proyectos casi voluntarios, aquí hay gente que pone mucho dinero y que dice, a ver, gente que sepa cómo se hace esto digitalmente para darle la vuelta. Y por una parte tenemos las plataformas digitales habituales, pero creo que donde la izquierda está totalmente pelado son en contenido audiovisual. Entonces, hay una apuesta con mucho dinero y diferentes proyectos de creadores, yo creo que potenciados muchas veces de una manera organizada, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es precisamente la pandemia, se crea Estado de Alarma, donde aparece Negre, Alvise, Cristina Seguí, Carlos Cuesta. Okidiario estaba muy presente, era el vicedirector de Okidiario, también estaba en Trambasagua, pero por ahí van pasando todas estas cuentas, la Rosa Díez, Girauta, bueno, todas estas cuentas que eran retuiteadas por todos los bots empiezan a aparecer ahí, ¿no? Y ahí también se potencia, es decir, no solamente desde ese proyecto, sino se potencian otros proyectos audiovisuales para dar la batalla cultural, algo que repiten. Bueno, muchos de esos proyectos han tenido, si bien hacían muchas sinergias al inicio, creo que bueno, tienen sus diferencias, y cuando uno es autónomo económicamente y tiene sus visitas y tal, pues luego han tenido sus peleas entre ellos. Pero sí que es cierto, a la pregunta, ahora sí llegó a la pregunta que me hacía, es verdad que había una hegemonía tremenda o absoluta, básicamente porque en la izquierda no hay mecenas, no hay socios capitalistas, incluso que tengan visión de decir, oye, hay que montar algo. Así que bueno, han salido proyectos totalmente
que me conste, ninguno tiene ningún euro ni de financiación privada ni de pública, vamos, por lo menos los que has nombrado. Empezamos más o menos en Twitch, en YouTube al mismo tiempo, si bien hacíamos contenido en redes sociales anteriormente, pero es cierto que ya os digo, Pandemia Digital lleva 3 años y nunca ha recibido un euro ni público ni privado, a diferencia de proyectos, ¿no? Un poco, no sé si más solventes, pero por lo menos más financiados. Entonces, bueno, es verdad que ha habido pero creo que casi una respuesta, ¿no? No ha sido, claro, un poco por necesidad, y en el caso de Pandemia Digital, obviamente, es consecuencia de las toneladas y toneladas de desinformación y de discurso de odio que es hegemónico, por lo menos en contenido audiovisual es así. Luego, evidentemente, Twitter pues, puede estar más equilibrado, pero contenido audiovisual es verdad que se va equilibrando, pero antes era un 100-0, ¿no? Y ahora, bueno, pues digamos que sigue siendo hegemónico, pero bueno, hay, digamos, más contenido audiovisual de izquierda. Precisamente te quería preguntar por estado de alarma, por esta alianza que tejió Javier Negre con creadores y, bueno, exponentes de la derecha, la ultraderecha, esta nueva derecha alternativa. Bueno, yo no diría que fue Javier Negre el que... Bueno, la cara. Claro, hay varios elementos. Uno es que esto no se nombra mucho, pero digamos en estos libretos, ¿no? Los apuntes, los cuadernillos que tenía el comisario Villarejo, una de las anotaciones es que había ido Negre a decirle que quería entrar a trabajar en Oquidiario. Digamos que él estaba en El Mundo, ya querían echarlo por esa condena, ¿no? Creo que eran 30.000 euros por una entrevista falsa que le hace a una víctima de violencia machista. Condenan al Mundo y condenan a Negre, y a partir de ahí, bueno, ya lo quieren largar. Entonces ahí él empieza el proyecto, no sé si es que no le sale Oquidiario o que cuando llama a las puertas del comisario Villarejo a ver si le puede ayudar a entrar a Oquidiario, como ya había estado, digamos, en las cloacas, Oquidiario era un medio de cloacas, pues mi hipótesis, no tengo prueba, pero este dato me da a pensar que al final Villarejo es un poco el que conecta, o una de las personas que conecta elementos de las cloacas, y dice, no, Oquidiario tiene su papel, te voy a buscar otra cosa. Y hay gente que está dispuesta a poner dinero para esto, porque hay una cosa, y es que algunas de las empresas más grandes están apoyando ese proyecto desde el minuto 1, ¿no? Como Euler, ¿no? Que es una empresa importante, pero o Marcos de Quintos, es decir, que hay fondo privado en un primer momento y luego toneladas, cientos de miles de euros de dinero público, que eso también es una tendencia. Pero lo que sí parece que ahí fue, creo que fue acertado la elección, es decir, acertado dentro del claro, punto de vista del momento, pero evidentemente lo grave de todo esto es que es totalmente impune. Es decir, no hay que olvidar que el segundo episodio, si esto lo puede buscar cualquiera, de Estado de Alarma, el título del programa era Pablo Iglesias y Irene Montero tienen una UBI móvil en su puerta, ¿no? Y ahí estaba Alvise confirmando, sí, tiene una UBI móvil 24 horas, y es como, aquí no pasa nada, y esto es gravísimo, claro, es muy fácil, es decir, un poco el método es de generar odio, y claro, cuando hay muerte, fíjate que esto ha pasado también en otros gobiernos más o menos progresistas como Argentina o México, es que desde las derechas se insultaba o se criticaba muy fuertemente a los gobiernos por las muertes del coronavirus, echándole la culpa, pero también por encerrar a la gente, ¿no? Por digamos, las medidas de seguridad, es decir, que al final soplaban y absorbían al mismo tiempo, pero claro, es fácil, cuando uno está en el gobierno, es más fácil echarle la culpa de las cosas, y cuando hay muertes de por medio, está pasando en todos los países, pues es mucho más fácil criticar. Entonces, bueno, fue, digamos, eficaz en el sentido de que, bueno, aquí podemos decir lo que sea, tenemos un gobierno al que derrocar y vamos a echar toda la carne en el asador, no tenemos ningún tipo de línea roja, vamos con todo, y cada día iban desinformando. Bueno, es que era increíble, cada día iban inventando una cosa nueva, y bueno, pues es como un paradigma, por lo menos aquí en España, de la nueva manera que está hegemonizando, ¿no?, la derecha, tanto mediática como política, y cómo puede tener éxito la mentira, ¿no?, que genera odio, basada sobre todo en una impunidad total, ¿no? Es decir, a día de hoy lo que está pasando en el mundo, mires donde mires, es brutal, ¿no? Lo último, lo de Inglaterra, pero es decir, te pillan con toda la mentira, que provoca incendios de edificios, incluso, bueno, pues que puede terminar una desgracia tremenda, y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, pues lo llevamos viendo durante muchos años, creo que demasiado, y bueno, ahí está
sigue estando estado de alarma vivo sin haberlo ilegalizado, ¿no? Después de cientos de miles de mentiras. Entonces, bueno, creo que es un buen paradigma del momento por el que pasamos. Es verdad que tiene muy pocas visitas y todo eso, y casi lo viralizamos más desde la izquierda cuando... Que eso también es un debate, ¿no? Reaccionamos. Claro, al final la visibilidad la tienen por las burradas que dicen o por las mentiras que hacen. Bueno, ahí hay un debate en pandemia digital. Bueno, pues es que tenemos esa labor, claro, y hablamos mucho de desinformación y de discurso de odio, pero realmente esa es la clave de la estrategia del trumpismo, ¿no? El tecnofascismo básicamente, y no solamente son los algoritmos los que potencian esta técnica o esta estrategia comunicativa, que es pasarse de la línea para que el de enfrente te venga a decir qué estás diciendo. Entonces ya te meten el tema, sí, el tema de conversación es el que ellos han elegido, ¿no? Claro, entonces te tienes como que defender, en vez de te quita la narrativa y estás en modo defensivo. Bueno, eso, claro, a nivel político, los partidos evidentemente tienen que tener su hegemonía narrativa y no estar a la defensiva, pero creo que es necesario, dada la insolvencia, ¿no?, de la fiscalización de estas conductas que se puede entender delictivas o falta de ética, pero es verdad que hay una impunidad total y que, bueno, sí, hay vía judicial para hacerlo, pero es carísima, entonces muchas veces quedan impunes todas estas acciones que yo creo que en la gran mayoría son delictivas. Y si hablamos de Javier Negre, hay que hablar también de Vito Quiles, un supuesto periodista que se acaba convirtiendo en uno de los grandes referentes de esta derecha alternativa y hoy ocupa el cargo de jefe de prensa de Alvise Pérez. ¿Qué puedes contarnos de Vito? Bueno, a ver, ellos mismos, después de decir que Alvise ha anunciado que era su jefe de prensa o algo así, luego ha dicho que no es así. Bueno, digo que ellos mismos dicen una cosa y la contraria, pero también dijo que presumió, ¿no?, con la banda de licenciados en periodismo hace más de un año o hace un año, y luego compañeras suyas este curso han dicho que era falso, que tenía examen de recuperación conjuntamente, pero bueno, la verdad es que han hecho de la mentira una profesión, y ya lo de Vito Quiles creo que, claro, se junta digamos que no es el lápiz más afilado del estuche, es decir, que se junta la valentía con la falta de escrúpulo y un poco de ignorancia. Entonces el tipo va con su mentira a tope, por muy burdísima que sea. Entonces, claro, tiene ese elemento, ¿no?, como te decía, ¿no?, que a veces dice tonterías tan grandes o bulos tan ignominiosos que muchas veces desde la izquierda se reacciona y, bueno, pues también se le hace a veces viral, ¿no? Pero bueno, un poco también un poco paradigma, ¿no? Es bastante curioso, hablando de Negre, bueno, que él tiene cuentas falsas que se crea él mismo, y lo hace algunas para meterse con Negre, es decir, que hay una relación ahí tensa con su jefe. Incluso, pues, algunas de estas cuentas falsas le decía que Vito Quiles es el que tiene razón, Negre, te equivocas, ¿cuándo le vas a pedir perdón a Vito Quiles? Todo eso, Vito Quiles manejando esas cuentas, ¿no? Y luego lo hacía insultando a compañeros suyos de trabajo como Josué Cárdenas, no sé si es Víctor Cruz, no recuerdo ahora, Víctor Paz, creo que es el nombre. Bueno, compañeros suyos que le llama porrero, drogadicto, con sus cuentas falsas, ¿no? Con su cuenta. Y luego con Negre también decía de Vito Quiles que era un vago, que no se levantaba, que iba un día a trabajar a la semana. Pero es verdad que ahora que está en Argentina, Víctor Negre, que por cierto ha comprado el 50% de La Derecha Diario, que es el medio de Cerimedo, que es la estratega digital de Milei, es como el Breitbart News argentino. Es un medio de desinformación. ¿Cuánta endogamia tienen ahí entre? Sí, bueno, pero la han engañado porque es decir, si él está presumiendo de que Estado de Alarma tiene muchas visitas y tal. Bueno, tiene poquísimas visitas y el medio que ha comprado muchísimas menos. Lo que sí es famoso por hacer unas campañas de desinformación tremendas. De hecho, Cerimedo es uno de los articuladores de la campaña Brasil Wall Stolen, que fue necesaria para dar el golpe de Estado o intentarlo en Brasil. Y que tiene, bueno, dentro de la estrategia trumpista es necesario. Ellos tienen Breitbart News, ¿no? Digamos Steve Bannon y otra serie de digitales, influencers, desinformadores profesionales de la mentira, como Alex Jones, y bueno, pues es prácticamente una imitación. Entonces, estos digitales, como La Derecha Diario, te pongo la última noticia, es decir, hace el 31 de julio, creo que daba la noticia, o el 1 de agosto daba la noticia Negre, diciendo que compraba el 50% de La Derecha Diario, y la primera noticia es que ya se está, de La Derecha Diario, ya se está notando la inmigración masiva ilegal en España,
3 degollados en 72 horas. Bueno, esos 3 degollados que hablamos digamos, un asesinato en Valencia a manos de un español llamado Felipe BB31, que hubo una campaña diciendo que era argelino, luego otro asesinato en Carcaixent y un tercero en Cuenca por degollación de una señora que fue a manos de su yerno, que también es español, igual que ella. Entonces, no hay ningún autor inmigrante, pero dicen que ya se nota la inmigración ilegal en España por estos 3 asesinatos. Entonces, bueno, pues esta es un poco la narrativa que, bueno, pues no deja de ser rentable económica, porque para gente que odia a los inmigrantes, pues potencia ese tipo de titulares, independientemente que sea verdad o no, ¿no? Básicamente como lo que ha ocurrido en Inglaterra estos días. Uh-huh. Hablaremos de eso también. Ahora te quería preguntar por Alvise, porque también es un caso particularmente llamativo, ¿no? Parece que alguien con, en apariencia, solo un canal de Telegram, bueno, ese es un poco su viaje del héroe, su relato grandilocuente, su narrativa que nos quiere vender de David contra Goliat. Evidentemente sabemos que hay mucho más detrás. ¿Qué nos puedes decir de Alvise? Bueno, pues junto a los otros dos, más si quieres meter a Daniel Esteve Desocupa, son la pandilla del bulo. Son básicamente difunden los mismos bulos al mismo tiempo. Por ejemplo, atentado yihadista en el metro, o el asesinato por un inmigrante a una tendera en Tirso de Molina, o hace poco también Vito Quiles difundió el bulo, y creo que Alvise también, de 2 marroquíes violando a una cabra. Y era un vídeo que, bueno, no sé si son marroquí porque son 2 personas encapuchadas, y es un vídeo que estaba rulando. Esto fue a 2-3 días antes de las elecciones catalanas. Es decir, que son gente que se dedica a la mentira, y justamente no solamente el algoritmo, sino nuestra psicología, por ese sesgo de confirmación, hace que, y un poco su negocio, estemos dispuestos a pagar para que nos mientan, ¿no? Y nos mientan lo que queremos escuchar. Nos da igual la verdad, queremos que nos mientan, ¿no? Que nos digan las cosas que nos gustan al oído. Bueno, pues creo que es un poco la característica de esta persona, y Alvise un poco el paradigma, y creo que él, bueno, ha articulado, digamos, es bastante inconsistente muchas de las cosas. Ahora parece que se le critica, ¿no? O está faltando a la verdad a sus seguidores, porque al final quienes engañan es a sus seguidores. Esto lo dijo y esto ganó bastante voto, que iba a hacer público la mayor filtración de denuncias de corrupción de la historia, que iba a tambalear el Estado. Bueno, ya lleva unos pocos de días y no ha entregado absolutamente nada de información. Luego el tema del sueldo, que yo creo que sí lo hará, es una idea copiada de Milei, que es, bueno, pues bastante populista y que, vaya, es decir, que gente que pasa de la política, que es justamente la gente que puede cazar, y dice, bueno, pues paso de la política, pero este va a sortear, tiene como un doble componente. Uno, pues le sigo, hago lo que me diga y a ver si me toca el sueldo, y 2, bueno, pues es un tío que no le importa el dinero, cuando detrás evidentemente tiene la financiación, entiendo que de empresarios o de alguna empresa que evidentemente tiene la capacidad de apoyar por más de esos 10.000 o 8.000 euros mensuales que es el sueldo europeo. Él dice, ¿no? Y ahí hay creo que una falla en su relato cuando le preguntan de qué vive, si no se le conoce trabajo. De hecho, en la declaración ponía que no tiene ningún tipo de ingreso. En un par de entrevistas dijo que pues de mis seguidores, como Ibai Llano, claro, Ibai Llano no gana nada de sus seguidores, gana por la retahíla de empresas que le patrocinan, de sus suscriptores en las diferentes plataformas, miembros en YouTube o suscriptores en Twitch, y también de la publicidad de las millones de visitas que tienen en sus plataformas. Y hay mucha gente con millones de seguidores que no gana absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí hay como una falla, pero bueno, si la tuviera tendría que declararla y veremos. Pero parece obvio que hay gente, bueno, es una certeza, aunque no se puedan decir los nombres, que hay empresarios detrás de él apoyándonos el proyecto y seguramente las medidas, ¿no? que quiera tomar. Y luego tiene elementos, él habla en tercera persona y habla como de misterios o creer en el plan, dice alguna vez, como estilo Quanon, ¿no? Va dejando ahí como yo soy el que tengo la verdad, la voy a dar poco a poco. Pero bueno, pues un poco usando el principio de transposición, yo soy el único que digo la verdad, cuando es un tipo que es capaz de usar, que es uno de los elementos claves, como hemos visto en Inglaterra estos días,
cuando hay un crimen, cuando hay algo muy doloroso para la sociedad, usarlo para beneficio propio, inventándose, bueno, por ejemplo, cuando asesinaron a la Guardia Civil, puso el nombre y los apellidos y la foto de un tipo que no tenía nada que ver. Y no solamente eso, sino que al día siguiente dijo que un vídeo de una señora que decía que pondría una bomba en los Goyas por no haber hecho un minuto de silencio por los guardias civiles, diciendo que era la viuda, cuando no tenía nada que ver. Entonces, ese tipo de... es como, lo hace diariamente, pero usando el principio de transposición de Goebbels, digamos que lo que es una debilidad para el que miente lo hace como una fortaleza. Yo soy el único que dice la verdad, los demás todos mienten, ¿no? Entonces, bueno, al final, si tú tienes una conexión, la posverdad consiste en eso, tienes una conexión emocional con la gente, te va a creer todo lo que le digas, sobre todo si es algo negativo, con la gente que va fomentando el odio prácticamente a diario. Claro, es que precisamente Alvise con su canal de Telegram explota esa parasocialidad, ¿no? Habla a sus seguidores, a sus suscriptores como si fueran sus amigos, ¿no? Bueno, me tenéis aquí, soy uno de vosotros, soy una persona normal y corriente que simplemente ha conseguido incluso erigirse como una figura antisistema, ¿no? Que viene a desvelarlo y a desestabilizarlo todo, ¿no? A luchar contra la corrupción, ha conseguido pues como capitalizar lo que decíamos antes de este descrédito y esa desafección de mucha gente joven respecto a las instituciones, ¿no? Pero evidentemente pues canalizándola de forma reaccionaria, lo sabemos, pero claro, mucha gente que no está muy pendiente de lo que se va cociendo en redes se quedó muy sorprendida con que este chaval consiguiera, bueno, digo chaval, tiene una edad ya, pero consiguiera 800.000 votos, ¿no? Cogió muy desprevenida a mucha gente, a pesar de que quienes, pues bueno, pues estamos bastante pendientes de lo que va sucediendo en redes, alertábamos, ¿no? ¿Crees que la gente a veces con estas cosas, incluso gente más o menos progresista, pero un poco despolitizada, no es realmente consciente del impacto de este tipo de figuras, del impacto realmente de las redes sociales? Bueno, a ver, yo creo que, más allá que sea falso, es decir, que Alvise viene de UPyD, luego Ciudadanos, luego Partido Popular, luego Vox, hasta que se peleó con Vox. Y entonces, claro, él ahora se mete con todos los partidos políticos, dice que es el único, los partidos son una mierda. Bueno, discurso antipolítico que funciona, porque la mayoría de la gente pasa de la política y prácticamente la narrativa de bar o de gente que no está al día es insultar a los políticos, todos son iguales, porque un poco la narrativa también que de los medios mayoritarios se traslada. Entonces lo de, bueno, que se vayan todos, que no quede ninguno. Incluso, te digo, Podemos en su inicio también tenía un elemento populista un poco más medido, o creo yo que menos hipócrita, con el tema de la reducción de sueldo. Es decir, no ya el sorteo, no, es decir, creo que es todavía más populista, es decir, que lo vas a sortear porque no quiero nada. Luego vemos que viaja en primera clase, a eso no renuncia. Pero digo que ese discurso es eficaz electoralmente, pero hay otra cosa, más allá de la comunidad que se haya generado, ¿no? Que puede tener una fidelidad grande. Yo creo que él estuvo muy hábil. Su campaña fue ir a programas, a canales de YouTube de gente que raja de los políticos y que tienen millones de visualizaciones. Si sumaría 5 o 6 millones de visualizaciones durante las 2 últimas semanas en canales que se salen un poco, es decir, que son un poco del entorno Iker Jiménez, por si lo quieres llamar así, de ese espacio. Bueno, hay varios personajes, bueno, se pueden ver las entrevistas, pero que si tú sumas son varios millones de visualizaciones, y seguramente que ahí votaría, bueno, pues también votante de Vox principalmente, ¿no? De otros partidos, pues de Vox, que dice, bueno, ya Vox, o con el tema ya da un discurso en favor de las vacunas, o no tan negacionista, o bueno, mira, al final pasa con el PP y no sé cuánto, la derecha, y como que le pasa por la derecha. Una vez que ya está en gobierno hay cosas que no puede hacer, que no puede decir, o que se le puede criticar, subirse los sueldos, claro. Todo eso, es decir, que al final el desgaste cuando gobiernas, pues no puedes ir con el discurso antipolítico y todo claro. Esto. Entonces, claro, él puede darse un barniz de antipolítica y contra los partidos, por más que haya estado prácticamente colaborando en unos pocos de partidos políticos. Claro. Pero es eficaz el discurso y, bueno, a los hechos me remito, así que es evidente.
Desde Pandemia Digital habéis dado también cobertura a la llamada Facha Wars, o no sé si lo habéis apodado así vosotros, que sería, bueno, pues esta aparente guerra civil entre las derechas y las extremas derechas que enfrenta Albise contra Inda, a otros individuos entre sí. ¿En qué consiste exactamente esta llamada guerra civil entre las derechas y quiénes son los actores principales? Lo de Facha Wars, digamos que no lo hemos inventado nosotros, pero nos hacía gracia. Y luego lo de dos ratas peleándose por un churro, ¿no? Con música de Linkin Park. Claro, pues estos son como memes, ¿no? Que se mueven mucho en redes sociales, pero bueno, básicamente es eso, es decir, que sea una tarta del pastel político, como estamos viendo ahora, ¿no? Con Albise, o mediática, es importante, ¿no? Al final, los financiadores privados y sobre todo el dinero público, pues es mucho, pero es limitado. Entonces, claro, cada vez van creciendo más medios de comunicación y es curioso cómo estado de alarma. Creo que Oki Diario participó como de manera fuerte, ¿no? Ya estaba Carlos Cuesta y Entran Basaguas en el inicio como colaboradores más que habituales. Y luego yo creo que a medida que empezaron a recibir ingentes cantidades de dinero público, pues bueno, ahí hubo sus más y sus menos. Y esa sería una de las batallas, ¿no? De hecho, Oki Diario infiltró a su responsable de Andalucía, Borja, estuvo infiltrado en estado de alarma. Negre ha tenido un problema todo este tiempo que, pues explota a sus trabajadores, normalmente chavales jóvenes, que los pone como de becario y que, bueno, hay un montón de denuncias de todo esto. Bueno, pues Borja cuando estuvo ahí directamente lo subieron como vicedirector o algo así. Entonces lo hacía un poco de parapeto. De hecho tiene varias conversaciones para que le dice tú, que no le permitas ni una y luego cuando termine el mes lo echa a la puta calle, no sé cuánto. Bueno, declaraciones de gente que, bueno, había la declaración de un chaval que era el responsable de las redes sociales y el que subía todos los vídeos al canal de YouTube, que estuvo durante 4 meses sin cobrar un euro, que trabaja de 9 de la mañana a 12 de la noche, si estamos hablando de 15 horas, y que a las 12 de la madrugada Negre le escribía para decirle que siguiera subiendo vídeos. Entonces, bueno, todo eso gracias a este infiltrado de Oki Diario. Luego lo denunciaron por revelación de secretos, es decir, que ahí tienen una pelea, pero creo que todavía más monumental es la de Jiménez Los Santos contra Vox o con una parte de Vox cuando ven en esa disputa dentro de Vox. A ver, las contradicciones de la derecha son tremendas, ¿no? Otanistas, putinistas, bueno, pues creo que dentro de Vox y de la financiación de sus plataformas, por ejemplo, Hazte Oír y el entorno de las asociaciones tapaderas del Yunque, una gran parte viene de la Iglesia Ortodoxa y digamos, de Gerifante Putin, que no hay que olvidar que es un tipo muy de derecha, muy conservador y que los oligarcas que le rodean también, bueno, pues financian toda esta batalla cultural donde, bueno, pues básicamente pues hay varias cosas que parecerían no son países democráticos respecto al matrimonio igualitario o colectivo LGTB y bueno, digamos que son muy muy conservadores en ese sentido y que hay otro elemento que es el asunto entre estatistas o libertarios del tipo Milei, gente que quiere que desaparezca el Estado, liberales, ¿no? Lo demás libertad menos Estado de Milei, y gente que, bueno, pues son más, falangistas, ¿no? Hay una pata falangista como la de Busadé, más estatista, más obrerista, si lo quieres llamar así, pero que bueno, ahí hay muchas contradicciones porque, por ejemplo, ¿no? Estuvo rajando Jiménez Los Santos la primera parte con el tema del Yunque, que es que la verdad es que todo lo que dijo es verdad. Álvaro Delgado, que es la persona que más sabe del mundo sobre esto, cuando lo invitamos, ¿no? Por segunda vez, él es, creo que el mejor periodista mexicano, tiene un programa con el programa con más audiencia en YouTube, bueno, aparte del presidente, que es el youtuber más importante en habla hispana, de AMLO, pero decía que todo lo que decía era real, todos los nombres, porque todo esto pasó por un proceso judicial en el cual le salió el tiro por la culata. La Iglesia pidió un informe que bueno, digamos que destapaba una investigación durante mucho tiempo con digamos, conversaciones con exmiembros
del Yunque, que daba nombres y apellidos, asociaciones, pantalla, bueno, daba todo. Entonces Hazte Oír lo denunció y la jueza le dio la razón a los denunciantes o a los denunciados en este caso, diciendo que todo ese informe de la Iglesia era verídico. Ya sale como por ejemplo, el director de Hazte Oír pues es miembro del Yunque, y cómo captaban menores. Bueno, hay un podcast, ¿no?, que lo explica bastante bien, con muchos testimonios, que es Dios, Patria, Yunque, dirigido por Miquel Ramos, que lo recomiendo. Y luego, bueno, pues entrevistas que hemos tenido nosotros con Álvaro Delgado, o la serie que ha hecho Álvaro Delgado. Bueno, Los Santos los destrozó, es decir, y luego, bueno, pues ahí salió en defensa en ese momento Estado de Alarma, que también lo metía, ¿no?, a Estado de Alarma dentro de ese bloque yunquista, ¿no? Meapilas, bueno, le dice todo tipo. Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay un elemento que tiene que ver con lo anterior que te decía, más allá de... Te digo la contradicción porque, igual como se metía con Iván Espinosa de los Monteros, porque su mujer, Rocío Monasterio, es de los pilares más cercanos a todas estas asociaciones tipo Hazte Oír, pero luego, cuando lo largan, dicen, bueno, este Vox que es más falangista y ahora menos liberal, han echado a todos los liberales y ahí lo ponen como liberal. Es decir, que tiene como muchas contradicciones, y lo que sí hay, un hecho claro, es que al final quien le da más pasta históricamente a Los Santos es el Partido Popular, Esperanza Aguirre, ahora Ayuso, y que, claro, Monasterio no votó a favor de los presupuestos. Entonces, bueno, pues no solamente es que den entrevistas antes a Estado de Alarma o a 7NN, que ya no existe, antes que a su radio, sino que también en el reparto del dinero, pues claro, ahí ya estaba Estado de Alarma pues recibiendo dinero. Entonces, bueno, no solamente atacaba a Vox o a la sección no liberal de Vox, en el plano político, por no presentar esos presupuestos que facilitaría a lo mejor pues el dinero que iba a recibir, sino también con sus adláteres, el siervo de... ¿Cómo era? El siervo de Negre, creo que le llamaba a Vito Quiles o algo así. El negro de Negre, a Vito Quiles, y siervos de Vox, le llamaba Estado de Alarma, ¿no? Y también los llamaban yunqueros, etcétera. Entonces, bueno, pues esos son los... Sí, más allá de que piensen diferente, luego creo que hay otros elementos como la pasta, así que al final los intereses personales individuales o del grupo empresarial que representan. Uh-huh. Claro, uno de los aspectos más problemáticos de las campañas de desinformación, de la proliferación de bulos en redes, es que parece que los bulos se difunden más fácilmente o obtienen una mayor repercusión que la refutación de los mismos, cuando finalmente se puede demostrar que, bueno, estaba todo orquestado o que, bueno, en fin, que era un bulo. Y en este sentido estaba pensando en un meme antiguo, bastante viejo, en el que un señor está compartiendo una noticia falsa y su hija le dice, papá, que esto es una fake news, y le responde, pero ¿cómo va a ser una fake news si es exactamente lo que yo pienso? Y yo te quería preguntar, precisamente como activista contra la desinformación, ¿cómo podemos hacer frente a este tipo de sesgos de confirmación? Bueno, lo primero es decir que, evidentemente, todo esto que llevan aplicando es un método científico, lo de Cambridge Analytica, que creo que es un poco parte agua. En realidad, Cambridge Analytica es un poco bomba de humo, es la pata empresarial, electoral, de una cosa mucho más grande que es SCL Group. Hay un documental que es El Gran Hackeo, que explican cómo durante décadas estuvieron haciendo pruebas en países del tercer mundo, ¿no?, con operaciones psicológicas, con psicólogos, científicos, viendo cómo evolucionaba estas narrativas en la conducta humana. Es decir, que hay todo un método de neurolingüística, etcétera, atrás, ¿no? Basado en la psicología. Es decir, que nosotros, el sesgo de confirmación hace que le demos prioridad a aquellos relatos que coincidan con nuestros sesgos y nuestros prejuicios, ¿no? Entonces, basado en ese método científico, hay toda una industria de la mentira que básicamente necesita dinero y falta de escrúpulos, ¿no? Y luego puede estar potenciada por bots, etcétera. Pero decía un directivo, un ejecutivo de Facebook, con datos de Facebook, que la desinformación se difunde 7 veces más rápido, no sé si eran 6 o 7 veces, pero sí, son unas pocas, más rápido que la verdad. En realidad no es así, ¿no? Yo siempre, una sección que yo tengo es dato mata relato, pero la realidad es que el relato mata el dato. Es decir, lo emocional, nuestra parte reptiliana, nuestra parte animal, nuestras reacciones emocionales son mucho más tempranas, mucho más rápidas que la parte racional.
Entonces, fíjate que los últimos episodios, ¿no? Las últimas campañas de desinformación, casi siempre se amparan en algo muy emocional, muy doloroso. Por ejemplo, en Inglaterra, la muerte de 3 niñas. Entonces, si tú eres capaz de convencer a la gente que hay un grupo de personas responsables de esas muertes, pues irán a quemar a esas personas vivas. Esto no es nuevo. Digamos que nos podemos ir incluso a la parte offline. La guerra de Irak, think tanks, precisamente financiados por empresas petroleras, medios de comunicación como Fox News, políticos como Aznar, George Bush y una larga lista, convencieron al mundo de que tenían armas de destrucción masiva, que estaban haciendo uso de armas químicas contra niños, algo terrorífico que justificaba el asesinato de más de 1 millón de personas en esa guerra para quedarse con el petróleo y devolverle el favor, por ejemplo, a los think tanks y a sus financiadores de la campaña que hizo presidente a George Bush, ¿no? Esto es clave porque esos think tanks financiados por esas empresas, con mucho dinero, pues están dispuestos a pagar mucho dinero para no solamente mantener sus privilegios, sino aumentarlos. ¿Y qué ocurre? Creo que todo esto, más allá que tenga un elemento, me preguntas cómo frenarlo. Yo después, es muy difícil porque tendemos, la gente paga, ¿no? El ejemplo de Alvise, todos piden dinero, ¿no? Todos los que mienten les piden dinero porque la gente paga para que le mientan. Este era el negocio de Fox News. Roger Ailes, el director, el que creó Fox News, más o menos el modelo o la frase que decía: la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y escuchar lo que quiere oír, ¿no? Claro. Un poco al hilo de lo que tú decías. Entonces la gente está dispuesta a pagar por eso, y es muy, muy efectivo, ¿no? Sobre todo si tiene un componente emocional. ¿Qué ocurre? Que la única manera de frenarlo es frenando la impunidad que tiene la mentira. ¿Qué es lo que tiene ahora? Un premio total. Podemos ir, en noticias recientes, Julian Assange sale libre después de no sé cuántos años por denunciar precisamente crímenes de guerra en Irak, en Afganistán, por decir la verdad. ¿Alguno de los criminales que se hizo multimillonario asesinando a millones de personas inocentes ha pagado 100 euros de multa? No, es totalmente impune. Bueno, cualquier avance en reducir la impunidad de los profesionales de la mentira o del negocio, de la industria de la mentira, creo que es el camino a corto plazo o a medio plazo. A largo plazo, hacer pedagogía, avanzar algo en cierta regulación, legislación, pero al final es un poco también frenar. Es decir, ya con los argumentos con las leyes que tenemos se puede luchar. El problema es que la justicia es muy cara, pero creo que no se ha cambiado nada. Es decir, que no solamente la transparencia de la financiación, que cada vez la mentira está más financiada con nuestros impuestos, sino también la total impunidad. Es decir, que periodistas que dicen la verdad se encierran, se persiguen, y a tipos que difunden mentiras son multimillonarios, o Negre presume, dice que va en primera clase porque hay que presumir de que su tipo de periodismo da mucho dinero, y con nuestros impuestos no solamente le pagamos que se vaya en primera clase, sino que se vaya a comprar un medio argentino para ampliar el negocio de la mentira con personas muy cercanas de Milei para conseguir dinero público. Entonces, frenar la financiación pública de la mentira, empezando por quien recibe dinero público y que tienen un papel en la sociedad, como políticos que están con responsabilidades institucionales, y medios de comunicación, sobre todo si tienen financiación pública, pues que haya igual que en otras profesiones, un régimen sancionador. Es decir, que cualquiera se puede equivocar, por muy profesional que sea, bien sea por sesgo, porque recibe la información de una fuente equivocada, pero cuando uno hace como Negre, que se levanta a las 7 de la mañana para ir a la convocatoria del PSOE en apoyo a Pedro Sánchez, los 5 días esos que decía que iba a dejar la presidencia, y el tipo se va 3 horas antes para grabar un vídeo, para decir que hay un pinchazo. Es decir, cuando un tipo planifica la mentira, porque es su profesión, como mentirle a sus seguidores constantemente, porque le pagan por ello, claro, esto lo hace porque tiene una impunidad total. Entonces yo creo que por más que hagamos pedagogía, que demos consejos, que desmontemos todas las mentiras, creo que hay que frenar la impunidad, y ahí también entran las plataformas digitales. No puede ser que Elon Musk esté difundiendo bulos que provoquen que 100 descerebrados vayan a quemar un hotel con 1000 personas dentro.
Entonces, bueno, creo que también esa impunidad hay que pararle a plataformas digitales que también son elementos, no personajes y profesionales de la mentira, sino las plataformas digitales que potencian, no solamente que luchen contra la desinformación y el odio, sino que la potencian. Uh-huh. Claro, es que yo precisamente una de las cosas que te quería comentar en esta entrevista es que tu lema, y también una sección que no sé si todavía la tienes en Canal Red, sí. Creo que se titula Dato mata relato, pero claro, por desgracia parece que esto no es así, y esto es algo que tú mismo ves y compruebas constantemente en tu trabajo como analista de redes sociales. Y más bien parece que el proceso mediante el cual la gente asume un sistema de creencias u otro tiene más que ver, al menos en un primer momento, con cuestiones más afectivas, más identitarias. Como tú decías, es algo más visceral. Y tiene más que ver con la clase de historia que se quiere contar a sí misma, el bando al que quiere pertenecer. Entonces, con este tema del terraplanismo, muchas veces vemos que los conspiranoicos lo son con muchas cosas. No solo creen en el terraplanismo, también creen que la luna está hueca o que no existe, ¿no? Estamos ahora mismo asistiendo a la proliferación y al auge de teorías de la conspiración. Y creo que eso, que también tiene mucho que ver con buscar respuestas fáciles en contextos de mucha incertidumbre, o con un poco lo que tú decías de la gente no quiere estar informada, sino que se quiere sentir informada. También con pertenecer a una élite, a un grupo selecto de personas que sabemos la verdad. Correcto. Y no como todos esos borregos que solo ven, ¿sabes? Solo ven la televisión y les engañan. Y en este sentido, claro, tú estás hablando de que una de las formas de combatir esta prevalencia de la desinformación es pues quitando esta impunidad a los monetizadores del odio y de la desinformación. ¿Crees que igual también hemos pecado desde la izquierda de querer siempre apelar a la racionalidad, a los datos, y quizás tendríamos también que repensar cómo articulamos nuestro discurso para que responda también un poco a esa necesidad de la gente? Evidentemente no les podemos dar respuestas tan fáciles como las que les da la ultraderecha, porque eso implica pasar por darles un chivo expiatorio, que ya sea la inmigración, que ya sea el feminismo, ¿no? Pero ¿crees que quizás hay alguna autocrítica que podemos hacer en esta línea, ¿no? Que siempre estamos soltando datos. Bueno, sí o no. Yo creo que es el debate que a ver, hay una cosa que has dicho que es así, lo de que funciona, es decir, que está todo el tema del sesgo de confirmación, pero luego tiene un tema de yo soy más listo que nadie. Es ego. Esa élite que son los únicos que saben esta realidad. Y fíjate que esto pasa en redes, ¿no? Sobre todo con la inmediatez de las redes sociales. Más ya es que hay una campaña de desinformación planificada, pero mira, tenemos un montón de casos. Por ejemplo, no sé si tú sabes esta, cuando intentaron asesinar a Donald Trump. Ahora a ver si recuerdo el nombre, pero era muy gracioso porque se inventaron un nombre, Flores, no me acuerdo ahora, pero bueno, durante 4 horas sí, me acuerdo. Dijeron que el asesino era un italiano, ¿no? Un periodista italiano. Le pusieron el nombre en inglés, ¿no? El italiano, pero en inglés. Y esto fue dando por hecho todo el mundo que ese era el asesino y que era Antifa, porque esta es la clave. Hubo 4 identidades hasta que dieron quién era, ya se supo quién era la persona, pero hubo 4 identidades, 4 imágenes diferentes, 4 nombres diferentes, pero todos eran Antifa. Bueno, esto lo hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra, como primero era musulmán y luego incluso era Ali, se inventaron un nombre para darle realidad, decían que eran sirios y que estaba en la lista M16 de buscados por terrorismo. Entonces, todo el mundo, mira, yo soy el primero que sé esto, pero no hay ninguna fuente fiable, pero yo soy el más listo y lo sé. Entonces, tiene una parte, es decir, más allá de que coincida con lo que yo quiera, también de soy el primero en saberlo. Entonces, ahí hay que echar el freno, y te digo, incluso medios de comunicación que se suman, ¿no? El otro día en Valencia, fíjate lo loco, asesinaron a una persona y en el minuto 5 decían que era argelino. Pero si el tipo se escapó, luego la narrativa no es que había un testigo que dijo que era argelino, pero que tienes rayos X que leen el DNI o es decir, como no es que sean rasgos magrebí argelino de nacionalidad. Y esto durante 3 días lo han difundido internacionalmente, aquí, bueno, toda la derecha, Vox, La Gaceta, El Debate, bueno, un montón de medios. Yo creo que ahí tiene una parte. Ahora, lo que tú dices es cierto, es decir, lo emocional, el mensaje corto, es decir,
al final lo que funciona también en redes son las emociones. Hay una cuestión de toda esta estrategia que usa la mentira y el odio, que yo creo que es histórica, que tiene que ver mucho con que odiemos a los de abajo. Es decir, que todos los problemas que tenemos, todos tenemos problemas. Normalmente son derivados, es decir, la mayoría de la gente somos del populus, es decir, somos clase baja media o media, y digamos que ahí, bueno, se dice lo del 1%, bueno, creo que es muy inferior a ese 1%, que tiene casi todos los resortes de poder en cuanto a lo material, pero luego también en cuanto a lo narrativo son capaces de, bueno, pues financiar proyectos políticos, proyectos también mediáticos, pero también puede financiar o pagar influencers, bots, etc., etc. Y fíjate que con el tema, por ejemplo, de la vivienda, que yo diría que es el principal problema que tenemos en la sociedad, ya no pueden contar el relato que quiera con una cuestión tan importante como es la economía. Los datos macroeconómicos más o menos van bien, pero al final, si la economía es decir, hay una cosa básica que tenemos que tener, que es la vivienda, aparte del alimento. Sí. Si uno a la hora de vivir ya se come, sea por alquiler, hipoteca, lo que sea, el 80% del sueldo, evidentemente, es un problema brutal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya mucha gente se hizo millonaria con la estafa, la burbuja inmobiliaria, entre ellos pues el señor Aznar, su hijo, la familia de Esperanza Aguirre, el propio Donald Trump, que invirtió diciendo literalmente que había que aprovecharse, que España estaba enferma y había que, es decir, que había muchas oportunidades para enriquecerse. Bueno, la cuestión es que es muy duro, ¿no?, ver cómo echan a una familia con niños, y eso tiene un relato emocional muy pegado a la realidad. Entonces la sociedad empatizaba con la mayoría de la gente, que son los que tienen problemas para acceder a la vivienda. Pero fíjate cómo funciona uno de los elementos capitales de propaganda en casi todas las televisiones, que ahora, al que antes le teníamos empatía, ¿no?, de una familia vulnerable que es expulsada, ahora es Inquiocupa. Y ahora queremos escupirle a la cara y irle a dar un abrazo al que lo echa, ¿no?, que es Daniel Desocupa. Incluso ahora lo vemos como la policía hace acuerdos con ellos, ¿no? Esto, evidentemente, la propaganda mediática es así, responde a un élite económica. Somos el país, uno de los países de Europa. De hecho, fíjate, estos datos no valen para nada, porque al final lo que vale es un abuelo, ¡ay, que me han ocupado la casa! Bueno, pues empatiza, evidentemente, pero los datos dicen que el sistema legal español impide un allanamiento de morada si tú tienes una primera, segunda o tercera vivienda. Ese abuelo tenía 5 propiedades y esa parte es la que no nos cuentan. O no, o ni siquiera, porque si tú resides en alguna de ellas o hay gente viviendo, eso es un allanamiento de morada en 24 horas. Claro, sin orden pero entonces judicial. Sí que te echan. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Yendo a datos, te voy a dar 5 datos. España es uno de los países con menos ocupaciones ilegales de vivienda, pero es el número 1 en compras de alarma de vivienda. Claro. España es el país con el mayor número de viviendas vacías, en torno a 5 millones, de la Unión Europea. España es el país con menos parque inmobiliario público de Europa, es decir, a niveles ridículos. No sé si es el penúltimo, pero está entre los 2 o 3 países con menos parque inmobiliario, y somos el único país que no le ha devuelto ni un euro a la banca de ese rescate financiero con 100.000 millones que le dimos a la banca. Nos prometieron que se iba a devolver todo. Bueno, somos el único país al que no se le ha devuelto nada. Y no solamente eso, sino que las viviendas rescatadas, ¿no?, lo del Banco Malo y todo eso, al final, que son públicas, en vez de ponerla en un parque inmobiliario público, se le ha cedido a BlackRock, los mismos fondos de inversión que nos joden la vida y que se hacen multimillonarios gracias a eso, pues son los que se hacen cargo de esa gestión. Y luego, pues esos fondos de inversión que ya se hicieron ricos y que se quieren hacer ricos incluso con sus cagadas, pues son los que financian medios de comunicación o otras cosas para que no miremos hacia arriba, no los miremos a ellos y que les escupamos a los que están echando, al mismo tiempo que aplaudamos a sus nuevos héroes, que evidentemente son relatos escritos que son emocionales como una película para que lloremos y claro, tienen la capacidad, tienen el escenario, tienen los actores, tienen el dinero, y al final, bueno, los demás somos espectadores para, pues que somos influenciables, evidentemente. Entonces, bueno, siempre seremos una minoría los que hagamos pedagogía de intentar que el dato supere al relato, pero la realidad es que la emoción supera a la racionalidad, por lo menos en un primer momento. Creo que con el tiempo esto es un poco efecto champán, creo yo, esto es un poco creer en la especie humana,
cuando uno es seguidor de Alvise, ¿no? O de Vito Quiles, ¿no? Y te pide dinero porque le han cerrado la cuenta. Luego te enteras que le ha cerrado él mismo la cuenta para pedirte dinero. Cuando dices que has hecho cuando creas una cuenta falsa para inventarte un bulo, cuando al final están engañándote una y otra vez, incluso para pedirte dinero, yo creo que dices, hostia, vaya mierda, ¿no? Como que vivo, es decir, me están engañando continuamente, sobre todo cuando son mentiras que te perjudican, ¿no? Es decir, si hablamos de las cuestiones políticas o de políticas económicas, pues realmente hay otro elemento que es como muy clave, que es el impuesto de la herencia, como sale gente pobre diciendo, no, que he perdido todo, tal, no sé qué, pero si el impuesto es a partir de 3 millones de euros, una cosa así, o de 1 millón de euros, ¿cómo puede ser que ese 0,2% que es al que le afecta salga el otro 99% a defender a ese 0,2%? Bueno, si haces una buena película, una buena narrativa, con actores, tiene drama y claro, tiene todo, tiene los escenarios, tiene los actores y tiene la caradura de contar un relato totalmente diferente a la realidad, pero que influye, ¿no? Y genera odio y eso, que los pobres pidan que es decir, que le quiten los impuestos a los ricos, por favor. Esto está pasando, ¿no? Y bueno, pues es complicado y gran parte creo que tiene la televisión en España, que yo creo que es la peor del mundo, debe ser, ¿no? Es decir, con estos dos temas, por ejemplo, que te he dicho, es como monográfico, ¿no? Cada uno en su momento, los que están arriba deciden, venga, vamos con esto y vamos con todo y bueno, se permite en este país este tipo de cosas. A saber la cantidad de dinero que han puesto las empresas de alarmas y demás. Sí, están salió el dato, ¿no? Que estaba en récord de ventas, ¿no? Qué raro. Sí, no, con el tema de la ocupación en particular, es que me parece increíble que hayan conseguido que tanta gente se identifique antes con el casero que con la persona a la que están desahuciando, cuando es mucho más probable que, o sea, estadísticamente es mucho más probable que a la mayoría de nosotros nos desahucien antes de que suframos una ocupación. O sea, es muchísimo más probable que nos desahucien. Te quería preguntar también, tú, bueno, has dedicado mucho tiempo, muchos esfuerzos a mapear, ¿no? de dónde vienen y quiénes difunden estos bulos. Antes has hablado de Atlas Network y también has hablado de Atlas Network en otras ocasiones. ¿Qué es Atlas Network? Cuéntanos un poco más. Vaya melón. Es que... Bueno, lo cuento rápido, pero a ver, históricamente hay una precuela a Atlas Network, que es la sociedad Mont Pelerin, que la fundan Milton Friedman, de la escuela de Chicago, los Chicago Boys, y Hayek, de la escuela austríaca, ¿vale? Básicamente, esos son como digamos, los liberales, ¿no? Las políticas liberales que más o menos vienen diciendo ya desde las dictaduras donde pusieron sus ministros de Hacienda y Economía, de la Operación Cóndor, más libertad y menos Estado, ¿no? Digamos que después de estos golpes de Estado viene la segunda etapa, digamos que estas dictaduras militares en América Latina son como un escenario, ¿no? De experimentación donde, bueno, pues los Chicago Boys pues van liderando digamos, diferentes gobiernos, las políticas económicas, y que, por ejemplo, pues Sergio Castro o José Piñera, más adelante Hernán Vichy en Chile, Martínez de Hoz en Argentina, bueno, pues básicamente defiende la misma política que Milei está defendiendo, que básicamente es la entrada de capital extranjero, la desaparición del Estado. Y digamos que cuando Anthony Fisher, que es el que fundó Atlas Network, digamos, creo que es en 1979, gana Margaret Thatcher, su think tank es el que la apoya. El think tank lo que hace es las narrativas, estudios, los focus group, bueno, todo esto para ver cuáles son los mensajes, ¿no? Que tiene que decir, hace investigaciones de mercado, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues 2 años después de que triunfara Margaret Thatcher con el apoyo del think tank británico de Anthony Fisher, gana Ronald Reagan, que también estaba apoyado por think tank como Heritage Foundation, Cato Institute, etcétera, ¿no? Pues ahí, bueno, se va Anthony Fisher a Estados Unidos, que digamos ya estaba dentro de Mont Pelerin, es decir, estaba en la sociedad Mont Pelerin, y entonces, bueno, pues van un poquito más allá, internacionalizan, porque la sociedad Mont Pelerin, al final esto se hacía en Suiza, quien lo financiaba eran banqueros suizos, pero le dan un toque más, digamos, no de élite económica, sino con una
Fíjate que luego Alfonso Chafuen, que es el que estuvo 27 años, un argentino, tiene varias entrevistas y decía que lo que hace Atlas Network es buscar a gente con talento que defienda las ideas de libertad y gente que tenga mucho dinero para pagarle, ¿no? Y ahí hablan, pues, de medios de comunicación, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto empieza en Estados Unidos, pero, por ejemplo, la primera fundación de Atlas Network a nivel de América Latina es la Fundación Libertad y Desarrollo, precisamente, que fundó Hernán Vichy, que es el último ministro de Economía de Pinochet y que fue el primer candidato que perdió después del no a la continuación de Pinochet. Poco después, Bon Giovanni montó la Fundación Libertad y en España, después del apoyo a la guerra de Irak, bueno, pues lo ficharon en el Tea Party, en el ala derecha del Partido Republicano. Precisamente el mundo Fox News lo contrató News Corp, después de lo del tema de las armas de destrucción masiva, y más o menos ha estado colaborando, digamos, a través de su fundación FAES, se mete en Atlas Network y crea el Instituto Atlántico de Gobierno, que es donde se forman a cuadros de toda la derecha. Es decir, ahí, pues, por ejemplo, Felipe Calderón, que ahora vive aquí gracias a una visa por trabajar en el Instituto Atlántico de Gobierno, pero podemos ver a Piñera, a todo esto. Bueno, luego hay una segunda oleada, que después de Cambridge Analytica, cuando se ve que el uso de la mentira digital y todo eso, hay como una segunda oleada también financiada por Atlas Network, donde sale gente como Milei, que él era directivo de la Fundación Libre, de Agustín Laje, que por cierto es militante de Hazte Oír, que tiene otra pata ultracatólica, pero en definitiva, claro, hay más de 500 organizaciones think tanks que lo que hacen, bueno, es articular, hacer networking, luego financiar en cierta medida, pero sobre todo potenciar estos encuentros como los de la CEPAC, es decir, hacer networking de socios, también de narrativa, yo diría ahora también del uso de bots, de medios digitales, ¿no? La derecha diario desinforma no solamente en Argentina, sino también de cosas de España, o la Gaceta de la Iberosfera, por ejemplo, en la Fundación Disenso, su director es Martínez Frías, que era director de la red Florida Blanca, que también pertenecía a esta red de Atlas Network, y que, bueno, pues al final lo que hace es usar este networking para, por ejemplo, con los medios de comunicación, la Gaceta de la Iberosfera, pues hace desinformación también, no de España, sino también de lo que ocurre en Argentina, en Chile, potenciando a Kass o a Milei, a Bolsonaro en Brasil. Es decir, que al final esta networking hacen que tengan, digamos, beneficios o una sinergia no solamente narrativas, económicas, digitales, mediáticas, políticas. Entonces, bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Una organización que, más allá de la financiación, que también, y se dice, ¿no?, que esto es verídico, te decía, por ejemplo, que no solamente la familia Mercer, que son los financiadores de Cambridge Analytica, son de las máximas financiadores de fundaciones como Cooperative Foundation, sino sobre todo la familia Koch, que es la familia más rica, no sé si ahora, pero hace unos años, los dos hermanos Koch sumaban más que cualquier otra persona en el mundo y sus negocios son del mundo del petróleo. También se hablaba de empresas como Exxon, tabacaleras como Philip Morris, y al final también hacen de lobby para que no hagan leyes contra el tema del petróleo, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, también tienen sus intereses particulares, pero sobre todo tienen un elemento, como te decía al principio, que es seguir la escuela de Chicago, la escuela austriaca y lo demás, libertad y menos Estado. Que hago una recomendación a la gente que ahora le preocupa esto, que se vaya a los documentos desclasificados de la CIA de las dictaduras y de las empresas de comunicación norteamericanas que asesoraban a la dictadura, cómo se repite exactamente lo mismo, es decir, el uso de la palabra libertad para adueñársela y a los rivales llamarle terroristas, decirle que son financiados por potencias extranjeras que le llevan a la ruina y que son autoritarias y no sé qué historias más. Entonces, bueno, hay como una similitud de narrativa que ya en su momento se hacía para justificar golpes de Estado y que ahora, bueno, se hacen a través de golpes blandos. También en la acción judicial, el lawfare también es importante. Entonces, bueno, pues creo que son una pata, si no la única, evidentemente no hay que simplificar, pero que en cada una de las elecciones tiene uno o dos candidatos cuyas campañas se amparan básicamente en la criminalización del rival a través de la mentira y el odio.
Hablabas antes de la necesidad de combatir la impunidad de estos monetizadores del odio, ¿no? Cuando hablábamos de Vito Quiles, de Alvise, pero también hablabas de la necesidad de una mayor regulación de las redes sociales. Y yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto crees que es posible regularlas y qué medidas o qué restricciones propondrías? ¿Una mayor transparencia, menor opacidad del algoritmo? Bueno, a ver, está por encima de la ley esta gente. Primero que pague impuestos, para empezar. Eso sí. Pues son las empresas más ricas del mundo. No solamente nos extraen nuestra economía, así que es un capitalismo extractivista doble. Uno, el tema económico, solo recibe, no da, no aporta. Y luego el más preocupante, el más grave, que es el tema de datos. Yo creo que hay un elemento, no sé si está perdido, evidentemente ahora estas plataformas son muy importantes, no solamente para la batalla política, también la batalla de las ideas y todo esto. Evidentemente, a lo mejor no hay que abandonarlas, pero lo que sí creo que es necesario, quizás responsabilidad de los estados o de empresariado ético, es que se hagan alternativas, porque claramente no va, es decir, los intereses de Elon Musk no van a cambiar y a lo mejor no es inteligente irse de todo el mundo, se va de Twitter. Bueno, Maduro hizo algo bastante torpe, por ejemplo, esta semana, dice, nos vamos de WhatsApp, todo el mundo que se salga de WhatsApp, y él lo hizo en directo, y lo que hizo es eliminar la aplicación, no se salió de WhatsApp, eliminó su aplicación, pero la gente le puede seguir mandando cosas. Pero bueno, lo que hay que hacer son alternativas, es decir, el tema de la soberanía digital es un elemento básico, cada vez más importante, de quién tiene nuestros datos y qué hace con nuestros datos. Es decir, literalmente, este espacio, la gente dice ultraderecha, ¿no? Pero yo prefiero llamarlo espacio antidemocrático financiado por élite económica, que es lo que han sido históricamente. Literalmente, esta gente, Elon Musk y compañía, están mandando satélites al espacio para hacernos reconocimiento facial y sumarlo a sus miles de bases de datos que ya tienen aparte. ¿Qué es lo que está haciendo la izquierda o los espacios democráticos para luchar contra esto? Pues básicamente lo que está haciendo es decir mu mientras mira el tren pasar. Es decir, la izquierda en ese sentido es una vaca diciendo mu, mirando una vaca pasar, es decir, mirando un tren pasar. Y ellos están mandando satélites para reconocernos facialmente y sumarlo a toda la extracción de datos que tienen de todas las plataformas digitales que amablemente le cedemos. Entonces yo creo que evidentemente este es un problema que los estados no deberían mirar para otro lado. Los ciudadanos, bueno, pues a lo mejor individualmente podemos hacer poco. Es verdad que tenemos nuestra responsabilidad como consumidor, pero claro, creo que realmente el problema es muy, muy grave, sobre todo cuando todos estos datos no solamente se usan a nivel económico, sino que se usan con temas de seguridad nacional, ¿no? Y de cuestiones geopolíticas o contra democracias, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen melón para que los estados responsables se tomaran en serio todo esto, ¿no? Que nos afecta a los ciudadanos, pero que estamos totalmente a la intemperie. Mencionabas ahora a Maduro y bueno, han sido las elecciones en Venezuela hace relativamente poco y bueno, al margen de las dudas o suspicacias que puedan surgir respecto al proceso electoral, lo que es un hecho es que han proliferado muchísimas noticias falsas y campañas de desinformación en redes. ¿Podrías hablarnos de algunas de ellas? Bueno, empezando por esto de datos mata relatos, está claro que hay como dos relatos que son... A ver, si uno lo hace desde fuera de esta polarización máxima, hay muy poca gente, esto también lo vimos con lo de Cataluña, como decir ¿no? Que hay que decida la gente, pero no posicionarte claro. Con el... Es como está fuera, es decir, aquí hay una polarización y te pones nula en el otro, cualquier cosa intermedia está fuera de foco. Digo que, por poner esto que no es un dato menor, a día de hoy, el CNE, que tiene la responsabilidad, es una auténtica chapuza lo que ha hecho. No, será que la han hackeado, pero evidentemente los datos que dio, de hecho, creo que fueron falsos, los datos que dio, pero sobre todo porque se puede probar que fueron falsos, es decir, los porcentajes daban 6 décimas y eso era una posibilidad entre 100 millones que el número de votos considera. Que fuera una salida para... porque les hackearon y no tenían los datos y salieron como pudieron, vale, puede ser.
Pero bueno, luego por otra parte, claro, ahí desconocemos lo que reconoceremos en cualquier país, que es un reglamento electoral. Si tú tienes una denuncia, hazla al comité electoral, tienes unos plazos. Claro. Es verdad que esto no lo entiende la gente, el contexto internacional, después de lo que estamos viendo, básicamente, y como nos lo están contando, pues todo el mundo le sigue las actas, que es lo que yo hago. Hasta que no se sepan las actas y se pueda contrastar, no se puede saber si ha ganado Maduro o si ha habido un fraude. Pero el 99 o el 95% de la gente ya se ha sumado a una de las dos, ¿no? Bueno, independientemente de las chapuzas que hagan unos u otros, pues creo que no se sabe ninguna de las dos. Ahora, igual como esto creo que es un hecho, lo que es un hecho todavía... Es decir, hay un debate sobre el fraude electoral, pero ¿y el debate sobre el fraude digital? Porque aquí sí que tenemos todas las pruebas. Claro, es a eso me referías. Claro, es brutal, pero aquí parece que esto no importa. Es decir, como que el 95%, es decir, que Elon Musk esté difundiendo bulos tan surrealistas como gente robando aires acondicionados, que se oye en el audio, y decir que están robando los votos y que esto lo comparta él, pero aparte a cuentas que en todos los países están difundiendo este bulo. Es decir, no hay ni un solo país de América Latina o en España, incluso Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que son más o menos los que he analizado, o Portugal, que no tengan cuentas que difundan todos estos bulos y que tengan miles de retweets. Es increíble. Digamos que algunos de los bulos, es decir, la primera parte, más allá de que mucha gente decía que era fraude, y por cierto, María Corina Machado, más allá de su historial golpista, ella participó en el golpe del 2002, en las guarimbas del 2017, que es terrorismo, ¿vale? Por hablar claro, grupos terroristas financiados por el extranjero para dar golpes de Estado, y luego el reconocimiento de Guaidó. En todas esas partes estuvo María Corina Machado, relacionado con lo que te dije antes. Pues ella es que no es ni candidata, pero es la actriz protagonista de esta película, con el papel emocionante que hace llorar a todo el universo. Bueno, pues ella, su partido 20, que fundó en 2012, pues está vinculado a Atlas Network. Es decir, se puede ver a María Corina Machado en decenas de actos con Atlas Network, recibiendo premios, o con Vox, o con Bolsonaro, con Milei. Es decir, que forma parte de este espacio que sistemáticamente hacen campañas de desinformación. Así que, por más que yo critique esto, vuelvo a decir que a mí lo que me gustaría es que ganase y que presidiera quien saque más votos, que todavía no se sabe. Pero la realidad, y aquí viene mi contundencia, es que evidentemente es una auténtica vergüenza que, por ejemplo, una vicepresidenta de Colombia difunda un vídeo del 2017, cuando las guarimbas, la policía se enfrentaba a las guarimbas y había violencia, diciendo que la represión a los manifestantes digamos que se está manifestando públicamente de manera, digamos, pacífica. Bueno, es todo eso falso, y eso es lo que está viendo la gente en las redes sociales y muchas veces en medios de comunicación que cogen algunas de estas imágenes. Entonces, ha habido como dos fases: una del fraude electoral, donde había un selfie de un tipo que era del Mercal, que es un sitio donde reparten alimentos, diciendo que es el sitio de conteo, donde se veía claramente que era lo de Mundo. Te vas a la foto original, no se ve absolutamente ningún nombre, no se ve nada. El tema de los votos, del fraude. Bueno, hay un montón de campaña, y luego la segunda fase, a partir del 31, pues sobre todo fotos de guarimbas y de todo esto. Y una cosa que hice ayer es que de los 65 millones de tweets publicados en la última semana, digamos desde el domingo hasta el domingo, no, son 70 millones, son 35 millones más o menos nombrando Venezuela, otros 35 millones nombrando a Maduro y unos 7-8 millones nombrando a María Corina Machado. Bueno, pues de todos esos tweets, si uno ve quiénes son las cuentas que han tenido más impacto, es decir, todas son las que han difundido los mayores bulos. Es decir, que realmente todo esto está potenciado, y evidentemente no hay que ser ingeniero para saber, ver que Elon Musk está detrás, y no es un dato menor que Elon Musk haya comprado Twitter, firmado por él, para combatir los woke, o que esté dando 45 millones a la campaña de Trump. Pues estamos en este mundo polarizado, donde hay una parte que lucha, que lo hace de manera sucia, con trampas, pero aún así no hay ningún tipo de regulación para que esto sea penalizado. Así que incluso viniendo de un espacio antidemocrático como viene, con un historial antidemocrático como el que viene, usando todas las trampas del mundo, si ha tenido más votos, y todavía no se sabe, pues yo me gustaría que la presidenta fuera, en este caso sería Edmundo González,
pero es un títere de María Corina Machado que ganase el mundo. Así que estamos en este mundo que los demócratas, bueno, pues podemos luchar y decir, oye, están haciendo todas estas trampas, hay un fraude y tal, pero que si hay más votos, como pasó con Guillermo Lasso, otro presidente de una fundación de Atlas Network como es Ecuador Libre, un banquero que se hizo multimillonario en la mayor estafa a la ciudadanía, como fue el feriado bancario en Ecuador en el año 2000 y que provocó que vinieran 3 millones de ecuatorianos a España. Bueno, pues el tipo se hizo multimillonario ahí, hizo una campaña sucia que lo hizo presidente, pero bueno, pues así son los demócratas. Luego estuvo, y esta es la otra, ¿no? Cuando gobierna esta gente, otra cosa que pasa es que hacen un auténtico desastre. Es decir, lo que ha pasado en Ecuador, de pasar de ser el país más seguro de América a ser el país más peligroso de América, evidentemente, pues tiene muchos elementos, entre ellas la falta de Estado, que es lo que han hecho tanto Lenín Moreno como el tipo este. Y al final esto, es decir, la campaña te puede funcionar, las narrativas pueden hacer un efecto champán, para campañas electorales vale, pero cuando tú gobiernas, al final, si tú quitas Estado, pues evidentemente, a ver, lo de Milei creo que es paradigmático. La narrativa no sé cuánto puede durar, porque al final tiene una conexión emocional brutal, pero es que es tremendo. Es decir, ya estaba mal el país, pero es que han aumentado 5 o 6 millones, y no solamente que estén echando mucha gente de trabajo público, es que sobre todo en trabajo privado ha caído el consumo y por lo tanto están echando un montón de gente y encima no están los resortes del Estado para acompañar, ¿no?, a las víctimas de todo esto. Pero bueno, al final es un poco lo que ocurre, ¿no?, con todo esto, así que veremos qué pasa en Venezuela. Yo no soy defensor de lo que pasa en Venezuela, tampoco de que haya asesinato, pero quizá haya que pedir un poco, digo, por todas las partes, ser más prudente, no incendiar. Yo creo que tampoco... Vamos, no lo entendemos. Unos discursos, es decir, que no han enseñado músculos, pero no han enseñado las astas, han enseñado el ejército y tal. Y a lo mejor eso, dentro de la lógica de un país o un espacio político al que intenta dar golpe de Estado, puede tener sentido, pero creo que hacia afuera lo que hace es... A nivel de relato es una cagada. Sí. Claro, es como, joder, es un dictador, está claro que hubo un fraude. Bueno, pues sí, puede ser, es decir, que a lo mejor no es un gobierno democrático a la usanza. Y lo que sí es cierto que el debate de todo esto, si hubo fraude, creo que habrá que esperar para contrastar y tener las actas de los diferentes partidos para ver qué pasó. También en Pandemia Digital habéis cubierto pormenorizadamente la actualidad social y económica de Argentina, un poco como ya comentabas, desde la victoria de Milei, y quería preguntarte si nos pudieras hacer un resumen de cómo le está saliendo al ultraderechista Milei esta aplicación del anarcocapitalismo. No sé si ultraderechista, o no sé... Tecnofascista. Bueno, desde el punto de vista digital sí, no hay que olvidar que... a ver, ¿cómo decirlo? Esto lo decía... Hay un tipo dentro del peronismo que es Santiago Cuneo, que es muy agresivo verbalmente, es decir, le multiplica por 10 a los santos contra Milei, y es una persona que lo conoce muy bien. Y hay cosas mucho más graves, es decir, más allá de lo que... Es decir, hay una cosa que creo que es muy grave dentro de... Más allá de su falta, digamos, de propuesta, ¿no?, para la gente. Es decir, al final son como relatos muy vinculados a estas escuelas, ¿no?, que son muy teóricas, pero luego en la práctica, imagínate, acabar con el Estado en Argentina sería una auténtica hecatombe. Pero eso es lo que dice digamos, su teoría, ¿no?, su teoría política. Pero hay un elemento que está muy vinculado a la etapa más oscura de la historia de Argentina, que tiene dos elementos. Uno, la propia vicepresidenta Villarruel, que es, digamos, la persona más importante dentro de la sociedad civil vinculada a los militares genocidas que están encarcelados, ¿no? Hace un par de semanas varios diputados de la Libertad Avanza, del partido de Milei, fueron a visitar a Astiz, que fue uno de los genocidas más brutales de la dictadura militar. De hecho, fue alguien que se infiltró dentro de la Asociación de Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y que entregó a varias de las fundadoras y terminaron asesinándola. Bueno, pues hubo un grupo que fue a visitarla, y Santiago Cuneo, que te decía que conoce muy bien, él dice que estuvo presente en una reunión en la cárcel, que es una cárcel militar que realmente es un hotel de lujo, incluso dice que viaja en barco, es decir, que realmente es un paripé, y que tienen reuniones, dice que es la jefa, es decir, él, Astiz, es el jefe de Villarruel,
y que financiaron la campaña de Milei y de Villarroel a cambio de que los liberen. Entonces parece que esta visita era el principio de tomar medidas para sacar de la cárcel a estos militares genocidas. Y no hay que olvidar que Milei empezó su carrera profesional trabajando para Bussi. Y a Bussi yo lo conozco bien porque yo en el año 2000 estuve viviendo en Argentina, estuve de profesor en una facultad donde se torturaba, y yo me pareció alucinante. Yo estaba como no conocía mucho, ¿no?, de todo lo que ocurrió en Argentina, pero ahí lo pude ver con los propios ojos, incluso cómo estaban las señales de las balas en algunas paredes, y cómo es decir, también conocí el lago del Cadillal, que era uno de los sitios donde lanzaban los cuerpos vivos o muertos de los torturados y desaparecidos. Entonces me parece tremendo que haya sido presidente, más allá de su teoría terrible, ¿no?, contra los intereses de la mayoría, sobre todo su carácter antidemocrático, ¿no?, haber trabajado no solamente con Bussi, con este genocida, sino que el hijo es el líder de La Libertad Avanza en Tucumán, y en un acto con él negó que hubiera habido 30.000 desaparecidos. Entonces, más allá de todo esto, y ahí te comentó un poco el hilo histórico, es decir, lo que él defiende, es decir, Hayek visitó a los dictadores, es decir, estuvo visitando a Videla y a Pinochet. Milton Friedman visitó también a Pinochet. De hecho, fíjate que Hayek visitó a Videla con la influencia ¿cómo es Lynch? Venegas Lynch. Él siempre dice que Venegas Lynch es el prócer de la libertad, hace todo un relato. Bueno, pues su padre fue el que hizo, porque pertenecía seguramente a la Sociedad Mont Pelerin, y fue el que hizo de conexión para que Hayek, de la escuela austriaca, visitara a Videla, ¿no? Entonces, hay un hilo histórico donde defienden las mismas ideas de la libertad. La Sociedad Mont Pelerin la financiaba banqueros suizos. Yo no sé, es decir, sé algunos de los elementos de los que financia Atlas Network, pero básicamente, si vemos que lo que defiende es que no paguen impuestos los ricos, que vengan los fondos de inversión a quedarse la riqueza de los países, evidentemente quienes están financiando eso son los que se benefician de eso, quienes lo financiaron en los golpes de Estado de la Operación Cóndor, y quienes lo financian ahora, no solamente a Milei, sino a María Corina Machado y al resto de personas que defienden las mismas ideas, que lo adornan de neurolingüística. La palabra libertad nunca falla, aunque realmente si hay alguien que creo que la libertad básica de expresarse en la calle, por ejemplo, la han eliminado, ¿no? Y fíjate las incoherencias que Patricia Bullrich, que precisamente, fíjate, la noche de la electoral, algo que vengo denunciando, que es claro, como que Atlas Network está detrás de todo esto, en la campaña de México fue claro, la noche de las elecciones de Venezuela, Agustín Antonetti, que es un chaval de 23 años, el responsable de redes sociales de la Fundación Libertad de Atlas Network, una fundación la más importante argentina de esta red, estaba pasando la noche junto a Bon Giovanni, que es el presidente de esa fundación, junto a Patricia Bullrich, con mapas del mundo, como para decir, a ver qué tengo que decir, qué dicen en las redes, pon este tweet con estos bots. Bueno, hay documento gráfico de todo esto, y al final creo que, te decía la incongruencia, porque los cargos más importantes seguramente sean el económico. Está Caputo, que fue al que insultó por haber arruinado a Argentina, por haber traído, son 30.000 millones de dólares de deuda, algo impagable. Bueno, fue Caputo el actual responsable. Bueno, Milei lo insultó por ser el responsable de la ruina de Argentina, y ahora lo pone de ministro de Economía. Y a Patricia Bullrich, que era candidata en el debate electoral, le llamó montonera, asesina, tirabomba en jardines de infantes, que son guarderías en español, y luego la pones de ministra de Seguridad. Entonces, pues la locura, es decir, hay un manicomio total. Hay que decir también, estuvimos invitando a Jesús Luis González, que escribió el libro del loco, que está todo el tema espiritual, incluso de enfermedad mental. Él cree que tiene un perro que no existe, que clonó... Se comunica con él mediante una medium. Sí, lo clonó a Conan, que era su perro de muchos años, lo clonó. Este se murió y clonó otros 4, que le puso nombres de los nombres que te he dicho, es decir, Rothbard, Milton, los nombres de los autores de la escuela austriaca y también de Chicago. Y luego eso, usa Medium, a la hermana que le llama al jefe, la lleva a todos lados. Ahora, por ejemplo, los Juegos Olímpicos negoció para que pudiera ir, y sale en la foto. Pues es tremendo, pero me refiero, tiene toda la parte material de hechos, pero luego tiene una parte que
que desde la enfermedad mental, ¿no?, que muchos dicen que tiene, hasta la parte espiritual, ¿no?, incluso su conversión religiosa al judaísmo, nos contó, ¿no?, el escritor de este libro, que el rabino, ¿no?, que le acompaña como su sombra, le dijo que él era un enviado de Dios. Entonces, como que de una manera o de otra, como, me han dicho lo que quiero escuchar. Él tiene sueños mesiánicos, dice que ha tenido otras vidas en la Roma y no sé qué historia. Entonces, bueno, pues él ha hecho esa conversión y, bueno, tiene una... En geopolítica, él dice, más allá de Estados Unidos, que ninguna sorpresa, bueno, que incluso igual que María Corina Machado, otra coincidencia es que, digamos, la embajada la quiere poner en Jerusalén, ¿no? Me posiciono aquí para provocar más a los palestinos y apoyo, hagas lo que hagas, te voy a apoyar, ¿no? Pues ahí también hay un elemento que combina lo económico y lo religioso, ¿no? Ni hablar, ¿no? Las justificaciones del sionismo religiosas para justificar el genocidio que está haciendo. Bueno, pues yo creo que él tiene un poco de esto también, ¿no? Estaría dispuesto a cualquier cosa y es una persona muy peligrosa, ¿no? Aparte también, muy mesiánica, sí, y dispuesto a acabar o apoyar, si está apoyando lo de Gaza, ¿qué no apoyaría, ¿no? Es un tipo peligroso. Pero también había ese componente esotérico, ¿no?, en el nacionalsocialismo, además del componente más tecnofascista, también había ese componente de mediums, conspiraciones sobre alienígenas, o sea, que había un poco de... Hombre, si lo quieres llevar al nacionalsocialismo, la relación con los perros también se podría se ver ahí, pero, claro, pero paralelismos. Pero en lo político es verdad que... sí, es diferente. Sí. A ver, hay una facilidad a la hora de llamar... Es decir, igual como a toda la... No izquierda, cualquier demócrata se llama comunista, muchas veces se llama fascista a cualquier cosa, claro, que sea de derecha. Pero es más liberal, sí. Claro, entonces, claro, el fascismo tiene un componente estatal, ¿no? Claro, de pueblo, tal, y esto es todo lo contrario. Este tiene... Lo opuesto. Claro, es antiestado y sobre todo antinacional. Es decir, lo que llaman cipayo allí. Es decir, él está entregando la Argentina a las fuerzas extranjeras, ¿no? A todo el que sea extranjero. Por delante, el propio Rigi favorece a las empresas extranjeras, a las empresas nacionales. Su patria es el dinero. Sí, o incluso más allá, no sé si el dinero, porque este tipo es un poco mesiánico, es decir, tiene como otro elemento no solamente económico. Uh-huh. En su día fuiste responsable de redes de Podemos, como comentábamos antes, y te quería preguntar cómo es ser el responsable de redes de un partido político y ¿teníais algún tipo de contacto con las grandes tecnológicas en el sentido de, bueno, alguna vía de comunicación con los principales responsables de Twitter, YouTube? Sí, a ver, seguramente el destino... A ver, yo estudié Ciencias del Deporte, para que veas que dónde he acabado, pero... Bueno. Al final el destino te va llevando por caminos insospechados. Y es cierto, fíjate, el viaje que yo hice en Argentina, es decir, vi el elemento, la pobreza, la vi en mayúsculas, ¿no? Y a mí eso me politizó mucho en el sentido de ver el contraste de lo bien que a mí me trataron. Era meses previos al Corralito, en la provincia con más desigualdad de Argentina, en Tucumán, y el contraste de lo bien que a mí me trataron. Y lo mal que nosotros, por ejemplo, ¿no? La crisis económica que hubo en Argentina, pues provocó igual que la crisis provocada por este espacio, precisamente porque Yamil Maguad y Guillermo Lasso eran el ministro de Economía y el presidente que provocó la ruina a los ecuatorianos, pero es que las políticas del Corralito fueron provocadas por los mismos que están ahora en el equipo de gobierno de Milei con las mismas medidas, ¿no? De recortes, etcétera. Bueno, dos cosas tremendas, más allá de lo bien que se comportaron conmigo y por otra parte, lo mal, yo ver con amigos, familiares que venían de Argentina, lo mal que los trataban, pues esa es uno. Pero hubo un elemento que a mí me abrió los ojos, que es cuando decían los telediarios, las inversiones, es decir, el IBEX 35 ha crecido un 15% gracias a las inversiones en América Latina. Claro, las inversiones en América Latina era llenarle el bolsillo a Menem para que le regalase todas las empresas públicas. Digo Menem en Argentina, que luego provocó el Corralito, y otros países, ¿no? Entonces, es como, hostia, ¿qué pasa aquí? Es decir, los mismos que además son los mismos que son dueños o están detrás de las empresas, hablo de gente como Aznar, que ponen a sus amigos empresas del IBEX 35, que luego forman a políticos y ayudan a robar con sus amigos políticos y empresarios en América Latina, son los mismos que tienen discursos contra los que están echando porque están expoliando sus países, ¿no?
Esto sigue pasando ahora mismo con América Latina, con África, etcétera, y eso es como mi politización. Y es verdad que yo saqué la plaza funcionario. Cuando salió Podemos, que hacía un diagnóstico muy acorde, ¿no?, a un poco lo que yo veía, pues me involucré y bueno, al final dejé la plaza de funcionario temporalmente y luego, como responsable de redes, claramente, es decir, no hay un campo de entrenamiento mayor. Entonces, todas las campañas de desinformación que te puedes imaginar a diario, con bots, con medios de desinformación, esto era todos los días. Claro, uno tiene que estar pendiente de las redes sociales, entonces ahí tuve un training brutal para ver cuáles son los patrones que usaban digitalmente, incluso los bots. Te ponían el ejemplo del caso de Rosa Díez, y ¿cómo pues esta cuenta? 7.000 retweets, pero si esta señora no existe. Y luego ver todas las cuentas que funcionan. Bueno, digamos que todos esos patrones me empezó a interesar el análisis de red social, incluso hice mis propias herramientas. Y precisamente, bueno, me preguntabas también, había relación con todas estas plataformas digitales, pero ellos te querían vender, es decir, claro, todo lo dice, oye, que hay aquí bots, es decir, pero mire esto que está pasando aquí, ni que al fin, no, esto no es cuestión mía. Aquí lo que vendemos es que, por ejemplo, pues vamos en Facebook, vamos a potenciar los Facebook Live, o vamos a potenciar el Facebook Live 360, pues estaría bien que lo hiciera, o sea, como propaganda de su cuestión, eran como... Ellos tendrían relaciones, una es de política, y a los responsables de redes, pues ahí estaban todos los partidos, el de Vox, el de PP, Ciudadanos, todos los partidos políticos, y los responsables de redes, bueno, pues teníamos esas reuniones, pero que no valían para nada, simplemente te vendían sus productos, y puntualmente, que esto ya no existe, cuando había, por ejemplo, que le eliminaban la cuenta sin motivo alguno, en fin, nosotros hacíamos intermediarios, por ejemplo, cuando tenían problemas las cuentas que estaban verificadas, por ejemplo, para verificar cuentas los que eran diputados o cargos, o cuando tenían algún problema para resolverlo. Eso ya no existe, ya era pésima la comunicación con Twitter, y como usuario es imposible, y pues yo creo que ahora está peor, por lo menos en Twitter, ¿no? Bueno, pero como te decía, al final el hecho que terminase en pandemia digital es como, hubo un momento en el que digo que no tiene ningún sentido, más allá de que, bueno, había un equipo que ya llevaba bastantes años rodado y que ya había hecho el punto de inflexión, que yo empiezo a hacer análisis y que yo empiezo a crear como mis propias herramientas, es en el año 2019 cuando se da el golpe de Estado y descubro que se crean en una semana más de 100.000 cuentas para apoyar el golpe de Estado en Bolivia, y ahí es donde descubro que hay gente que lo financia, que están las networks, que hay un candidato que saca el 4%, pero que luego termina dando el golpe de Estado gente de su partido, y quienes los apoyan y todo eso. Entonces empiezo a ver qué pasa luego en México, y bueno, pero entonces empiezo como a involucrarme más en todo eso. Bueno, se crea Pandemia Digital, y cuando la gente empieza a pedir que se haga contenido, bueno, pues ahí es cuando digo, bueno, yo creo que voy a ser más útil dedicándome todo el tiempo a hacer esto, a seguir en un partido donde, bueno, pues yo creo que no podía influenciar incluso, ¿no?, pues cosas que yo quería a lo mejor que se hicieran, bueno, no se podían hacer, como, bueno, voy a hacer esto, que es lo que a mí me motiva, es lo que hacía en mi tiempo libre y es lo que me gustaría hacer. Igual como antes de Podemos, pues dedicaba, ¿no?, mucho tiempo libre a involucrarme en un proyecto, pues bueno, creo que también es importante que uno hacer lo que le gusta, lo que le apasiona. Entonces, bueno, pues seguramente esa experiencia me hizo un entrenamiento. Bueno, ya sabéis todos los ataques que hubo. Se conocen mucho los ataques, bueno, de mediáticos o de las cloacas del Estado, pero digitalmente se operó muy, muy fuertemente. También es como un campo de batalla importante, y donde, bueno, pues yo pude comprobar que lo que se estaba haciendo ahí, si uno analizaba lo que pasaba en otros países, pues también. Entonces, bueno, al final es como una ciencia que está por hacer, y que hay una ciencia de cómo mentir, pero creo que falta la ciencia, igual como los virus están por delante de los antivirus, sí. Bueno, pues la desinformación, bueno, llega los que luchan contra la desinformación, que evidentemente pues ya llevamos 3 años emitiendo, y que yo ya no tengo nada que ver con Podemos, que estoy muy aliviado porque realmente la política partidista a la izquierda del PSOE pues creo que es bastante desastrosa en los últimos tiempos, pero que creo que hasta que no se solucione este problema es como muy difícil avanzar en el otro, y que bueno, al final
agradezco también haber tenido esa experiencia y bueno, ahora dedicarme, ¿quién lo diría, no? Uno cuando es niño dice, me gusta el deporte, voy a hacer esto, y luego pasa lo otro pero bueno, al final tenemos solo una vida y creo que también hay que aprovecharla, y lo que uno hace en esta vida para cambiar su entorno de manera positiva, un poco la huella también que quedamos en este mundo. Y bueno, pues el destino me ha llevado a ahora intentar volcarme en cuerpo y alma a luchar contra, creo que esta lacra que ya te digo, si 3 años se habla mucho de la financiación a medios de desinformación. Bueno, nosotros 3 años, 0 euros de dinero público ni de dinero privado para luchar contra la desinformación, y bueno, un poco en lo que estamos. Sí que es verdad que tenemos mucho reconocimiento fuera de España, es decir, que en España nunca nos han invitado a ninguna tele ni nada, pero por ejemplo en México no solamente se habló 15 o 20 veces en las mañaneras de los análisis que hicimos, ¿no?, contra todos los bots y toda la campaña sucia, sino en muchos países, ¿no? Justamente antes de venir aquí me entrevistaban en Ecuador y bueno, en México, no sé, habré hecho 40, 50 entrevistas para televisiones. Entonces, bueno, pues eso también al final uno hace que, bueno, pues que piensa que lo que hace sirve de algo, y aunque no sea reconocimiento económico, pero bueno, al final un poco la motivación que uno hace es para intentar mejorar un poco el entorno que le rodea, y eso creo que es la parte que a uno le hace sentirse realizado, ¿no? La frase de me siento realizado de lo que hago. Bueno, pues en este caso tengo que agradecer que hago lo que me gusta, lo que a mí me convence que tengo que dedicarle mi tiempo. Y luego, bueno, pues somos un medio de nicho, si lo quieres llamar, si no somos como un gran influencer. A veces tiene mucha relevancia las investigaciones que hacemos, pero es verdad que la gente que nos sigue, como que cualitativamente es súper importante lo que hacéis, a ver si más gente lo hace, tal y cual, y estoy convencido que es así. Si no hubiera dejado un puesto de funcionario, o además de un puesto de funcionario de lo que estudié, de lo que a mí me apasionaba de chico y tal. Pero cuando uno ve que el mundo está en llamas, pues al final dice, joder, no puedo hacer esto sin mirar que está todo prendido fuego alrededor, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues ya te digo que al final creo que yo soy feliz por eso, yo creo, por hacer lo que uno quiere. No todo el mundo puede decirlo, y lo que sí, pues echo de menos, más allá de, creo que esto tiene que ver sobre todo en las televisiones, el control y cómo colaboran, ¿no?, con toda esta desinformación de manera protagonista, donde se vetan a personas como yo, pero que luego creo que aunque sea desde un espacio pequeñito, si lo que tú publicas tiene interés informativo, a lo mejor, aunque haya un veto, sí que las propias redes sociales hacen que se viralicen o que lleguen a otros países, ¿no? Y precisamente llevo mucho tiempo con una bomba atómica a nivel, como pruebas muy contundentes de cómo se ataca una democracia. No quiero decir el país, pero en un país que va a haber elecciones, tengo como pruebas muy, muy brutas, y espero publicarlo pronto, y que en ese país, como pasa en otros, va a tener mucha relevancia, porque básicamente tendrían que eliminar al candidato presidencial por las trampas claras. Ya hubo un precedente que destapamos con una campaña de denuncias falsas y todo esto, pero es decir, un uso descarado de cuentas falsas atacando a los rivales, y donde en esas cuentas también han difundido desinformación del tema de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que hay una cosa que es importante, que es que me levanto o que estoy deseando llegar a casa para investigar algo porque está pasando, y el tener esa motivación yo creo que siempre es importante. Así que bueno, bienvenido sea todos los pasos que he hecho en esta vida profesionales y luego en mi tiempo libre, porque bueno, la verdad es que me imagino que mucha gente desearía hacer, que no siempre se puede, lo que a uno le mueve, ¿no?, por dentro. Hacia el final de cada entrevista tenemos una sección que hemos titulado Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a las preguntas que les han formulado los invitados anteriores, y a su vez que también piensen y formulen una pregunta para el siguiente. En tu caso, la persona que te ha dejado una pregunta es Alfon. Bueno, pues mi pregunta, reflexión, es una cosa que pensamos muy a menudo en mi entorno, en mi barrio, es que
nosotros al final generábamos nuestro sentido común en la calle, en el tú a tú, y no teníamos un aparato en el bolsillo que 24 horas al día nos podía estar influyendo en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir. ¿Cómo crees que evolucionará esto, tú que sabes y tienes contacto con el mundo de redes y demás, muchísimo más que yo? Bueno, pues básicamente la primera reflexión que haría al respecto es que obviamente ya progresivamente estamos más conectados con los dispositivos digitales y después de la pandemia muchísimo más, y yo creo que nos han atrapado un poco en ese mundo virtual, en ese metaverso del cual creo que tenemos que salir, evidentemente no desconectar totalmente, pero tener nuestra vida real fuera de los espacios tecnológicos. Y claramente creo que el tiempo que estemos conectados tenemos que tener presente que de una manera intencionada o no, lo que se potencia, lo que más se ve normalmente es desinformación y discursos de odio que están diseñados con una ingeniería y un método científico para que lo que es una auténtica locura nos parezca un sentido común. Es decir, que sea de sentido común ir a quemar inmigrantes o ir a quemar mezquitas o no darle un mínimo de dignidad a la vida de una persona porque pertenezca al colectivo LGTBI o sea trans, ¿no? Entonces, los estímulos que recibimos de estos aparatos son capaces de eso y de mucho más. Por lo tanto, más allá de tener esta reflexión, esa mente crítica de no ser atrapado, y ojo, lo digo transversalmente, sea la ideología que sea. A mí me ha tocado defender hace poco a Vox y a Oki Diario, que era un poco como el extremo, ¿no?, de lo que nosotros luchamos. Bueno, lo tuve que defender de los bulos que lanzaba Alvise con estos dos protagonistas, ¿no?, de la desinformación y del odio en España. Pero creo que es importante, ¿no?, de aferrarnos un poco a la realidad y no a ese mundo virtual. Y eso también pasa por la parte de la política y de la organización vecinal en asambleas y no hacerlo todo digitalmente. Es verdad que en su momento creo que es importante, sigue siendo importante, pero no puede ser lo único en nuestras vidas y en la organización, a la hora de organizarse socialmente o políticamente. Entonces creo que salir de ahí, por lo menos una parte de nuestras vidas, es más que importante. Uh-huh. ¿Y qué pregunta / reflexión dejarías para el siguiente invitado? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tanto a nivel individual como de manera colectiva, ¿cuál crees tú que deben ser las estrategias, la forma de actuar o los caminos para luchar eficientemente contra la desinformación y los discursos de odio? Uh-huh. Y ya para terminar la entrevista, te quería preguntar, ¿qué opinas, qué opinión te merece, ¿no?, la presunta batalla que ha emprendido el presidente del gobierno contra lo que denomina la máquina del fango a raíz de la persecución judicial que ha sufrido su mujer, Begoña Gómez? Bueno, hemos visto también que han condenado a The Objective por la publicación de una noticia falsa contra Begoña. Bueno, me parece que mucho lerele y poco lirili. Es decir, creo que mucho hablar y poco hacer. Sí. Podría decir varias cosas. La primera es que dentro de todo este acting, es decir, hay que reconocer que es un actor espectacular, que el acting lo tiene cada vez más mejorado, que es un político en el peor y en el mejor sentido un buen político en el mejor y en el peor sentido de la palabra, que dice una cosa y la contraria, pero tiene la capacidad de darle cierto grado de credibilidad, pero evidentemente no el tema de que, por ejemplo, que no tiene precedentes el ataque que ha recibido. De hecho, fíjate si tenía precedentes, que la misma organización Manos Limpias hizo ya decenas de ataques. Por ejemplo, que Podemos era una organización criminal, que Juan Carlos Monedero, según las palabras del portavoz del PSOE, era el Bárcenas de Podemos, y le dio todo tipo de credibilidad, incluso con todos los bulos de la financiación de Venezuela. Y personalmente yo voy a defender a Pedro Sánchez y a Begoña, ya lo he hecho en varias campañas de desinformación, y creo que eso es importante, ¿no? Es decir, no ser, es decir, los que se consideran demócratas, no actuar en función de la conveniencia política, uh-huh, sino defender la democracia, defender las personas que son víctimas de acciones de lawfare, acciones de desinformación, como las que está siendo víctima ahora mismo Begoña Gómez, que le han dicho cualquier tipo de
de burrada, y seguramente la han puesto en la diana pues los mismos actores y con estrategias muy parecidas a las que se han actuado con otros protagonistas desde el mundo partidista, bien sea independentista en Euskadi o en Cataluña, o el espacio a la izquierda del PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Unidas Podemos, etcétera, como sobre todo movimientos sociales, ¿no? La detención o incluso la encarcelación de personas como las 6 de la Suiza, ¿no? O los 6 de Zaragoza, pues me parece tremendo, ¿no? Cuando no hay ninguna prueba de que hayan hecho nada para meterlos en la cárcel. Así que bueno, hay un problema a nivel global, ojalá y no sea, es decir, que no sea todo lerele. Parece que los cambios que va a haber son obligados por la Unión Europea, así que yo le pido simplemente que se haga algún avance contra que reduzca un poquito la impunidad que tienen los profesionales de la mentira, o por lo menos que no los paguemos con nuestros impuestos, ¿no? Es decir, que Negre no se vaya en primera clase a Argentina a comprar un medio de desinformación argentino con nuestros impuestos, ¿no? Porque ya la primera noticia que hace un medio comprado por nuestros impuestos es que ya se nota la inmigración ilegal en España con los 3 asesinatos en las últimas 72 horas, cuando ninguno de esos 3 asesinatos ha sido autoría de ningún inmigrante. Entonces, que estemos pagando con nuestros impuestos esta industria de la mentira ya es como el colmo, ¿no? Entonces, bueno, menos el Erele y más Lirili, y más actuar para frenar este grave problema, que ahora le ha tocado a él, pero anteriormente le ha tocado a otro, y posteriormente le tocará a los que queden, ¿no? A los que queden vivos, que sean medio demócratas. Julián Macías, muchas gracias por haber venido, por habernos dedicado este ratito y bueno, por la labor que desempeña también Pandemia Digital. Bueno, pues nada, gracias a vosotros también por darnos voz y también por haber puesto granito de arena en la comunicación de, bueno, pues ideas, ¿no? Que no son hegemónicas en el panorama digital, audiovisual, y que también es de agradecer, ¿no? Que deis espacio para hablar de todo esto. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, hasta pronto.